Buenas tardes a todos. Señor lugarteniente de Justicia de Aragón, señora vicepresidenta primera de las Cortes, diputados de las Cortes de Aragón, compañeros del Gobierno de Aragón, directores generales que formáis parte del Consejo de las Comunidades de Aragón en el exterior, amigos, porque aquí yo creo que somos una familia de amigos de las Comunidades de Aragón en el exterior, que además, bueno, pues, es un momento gozoso de reencuentro. Tomo la palabra en nombre del presidente del Gobierno de Aragón y del vicepresidente para daros la bienvenida a esta comunidad autónoma, a esta Sala de la Corona, donde escenificamos y donde celebramos las ocasiones más importantes, las ceremonias más importantes de este Gobierno de Aragón, y no lo merecía menos ser este congreso una de ellas. Por tanto, mis primeras palabras son para excusar la presencia del presidente, para excusar la presencia del vicepresidente, que tenía un máximo interés en acompañaros como máximo responsable de las Comunidades de Aragón en el exterior en esta tarde, en este congreso, pero que por un ligero problema de salud, ya en vía de superación, pues no ha podido acompañaros. Y, por tanto, me corresponde el honor y el privilegio de poder dirigirme a vosotros, de iniciar, de arrancar el transcurso de estas jornadas que van a ser, yo creo que provechosas e importantes, y para ello pues simplemente quería empezar esta tarde, este discurso, con esas palabras para rápidamente ceder la palabra a las personalidades que me acompañan en esta mesa de inauguración. José Antonio Lázaro, lo conocéis todos muy bien, presidente de la Federación de Comunidades de Aragón en el exterior, y don Javier Hernando, lugarteniente de Justicia de Aragón, que también intervendrá en nombre de una institución muy vinculada y muy cercana a las Comunidades de Aragón en el exterior. Por tanto, concluyo esta breve intervención de salutación, luego volveré a intervenir para daros la bienvenida y para ceder la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Excelentísimo señor, ilustrísimo señor, el director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, don Luis Estaún García, señor lugarteniente de Justicia de Aragón, Javier Hernández García, directores generales, representantes de las diferentes casas y centros aragoneses, autoridades, señoras y señores. Ser congregados a este congreso es el mejor reconocimiento a las comunidades aragonesas del exterior, que nos sirve para recordar las vivencias relacionadas con nuestro origen y nuestras raíces. Las jornadas que vamos a compartir pueden jugarse de excepcionales en la vida de nuestras casas y centros por tres motivos. ¿Por quién nos convoca? Porque excepcional es el marco y excepcional es la asistencia. Y inicio mi intervención con la ilusión de compartir con todos vosotros el reencuentro de los buenos amigos, con los hombres y mujeres con los que he podido disfrutar desde hace 44 años de esta bella realidad que son los centros y casas de Aragón. El Gobierno de Aragón nos convoca a un nuevo congreso. Anteriormente se han celebrado en 1959, en 1963, en 1991, en 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Por tanto, este es el número 9. 7 de ellos los ha convocado el Gobierno de Aragón y 2 los convocaron las asociaciones de Zaragoza y la Primera Federación. Son días de reencuentros, de abrazos, de recuerdos, de inquietudes e ilusiones, de convivencia y de alegría, de mucha alegría, por volvernos a ver personalmente tras 2 años de pandemia. Pero también de trabajo intenso, pues en juego está el trabajo de más de 15 décadas de historia, ya que los 2 primeros centros que se fundaron lo hicieron a finales del siglo XIX.
El valor de Aragón, 40 años de autogobierno aragonés, las comunidades aragonesas del exterior, retos ante una realidad cambiante, son las ponencias que vamos a debatir en este congreso. De las 3 ponencias, las 2 primeras serán analizadas en profundidad por personas competentes en esas disciplinas. La tercera, por representantes de nuestras casas y centros. Este año se cumple el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado en 1982. En el mismo, su artículo 8º contempla en qué forma pueden participar las comunidades aragonesas del exterior en la vida social y cultural de Aragón. No obstante, ese reconocimiento que los legisladores incluyeron en nuestro estatuto tal vez estuviera influenciado por la importante actividad que desarrollaron los centros y casas de Aragón ya existentes antes de esa fecha, con las instituciones aragonesas del momento. Daré, pues, una pincelada de los hechos más relevantes que se produjeron en esos 110 años que van desde 1872 a 1982 y que, sin duda, influyeron para incluirlo en el Estatuto de Autonomía que posteriormente dio lugar a las leyes de 1985 y del 2000 sobre las relaciones con las comunidades aragonesas del exterior. A finales del siglo XIX se fundaron 2 centros aragoneses. 6 de los existentes actualmente, según mis datos, han superado los 100 años desde su fundación. De los 34 creados hasta 1982, solo siguen funcionando 27. En 1966, según aparece en la obra de don Demetrio Galambergua, existían 23 centros, de ellos 19 en España, 3 en Argentina y 1 en Cuba. La creación del Estado de las Autonomías revitalizó la creación de casas regionales en general. Desde 1978 se han creado 46 casas y centros aragoneses de los 65 existentes a día de hoy. En las décadas de 1950 y 1960 se produjeron hechos y actuaciones de vital importancia en nuestras casas. Son los que promovieron y apoyaron las instituciones y entidades de Zaragoza, iniciando así unas sólidas relaciones que perdurarían en el tiempo. Fueron recogidas por los medios de comunicación de Zaragoza y, en especial, por la revista gráfica de cultura aragonesa denominada Aragón. En ella, en junio de 1956, aparecía un artículo sobre las casas de Aragón en el que destacaba el amor a los ideales regionales, el mantener vivo el culto a las costumbres y tradiciones locales y tener como meta la unión de los aragoneses residentes en una localidad para reensalzar y enaltecer al glorioso Reino de Aragón. En el mismo se proponía la celebración de un congreso y la creación de una federación de todos los centros aragoneses que había establecidos en el ámbito nacional y en los países extranjeros. En 1957, la Peña del Moquero del Centro Aragonés de Barcelona se desplazó a Zaragoza para visitar a las autoridades. Primer Congreso de Casas de Aragón, 1959. El primer Congreso Nacional de Casas de Aragón se celebró entre los días 7 y 10 de octubre de 1959. Al Congreso asistieron 27 representantes de 12 casas. Varios centros de España y América expresaron su adhesión. Las sesiones de trabajo fueron alternadas con interesantes conferencias coloquio, visitas a los lugares más emblemáticos de Zaragoza, recepciones por las principales instituciones y actuaciones de los más destacados artistas de la ciudad. Los datos confirman la importancia de este primer congreso. Se crearon 2 comisiones, la organizadora, compuesta por 28 personas, y la de honor por 34, pertenecientes a las instituciones y entidades más representativas de Zaragoza, Aragón y España. Se recibieron 38 adhesiones de instituciones, entidades, asociaciones culturales, musicales, etc. Las primeras autoridades zaragozanas de la época dieron su apoyo al Congreso y participaron de algunos actos: el alcalde de Zaragoza, el presidente de la Diputación y el gobernador civil. El Papa Juan XXIII mandó un telegrama con su bendición y el jefe del Estado envió otro agradeciendo y felicitando por la celebración de este primer congreso. Hay que destacar la participación de ilustres conferenciantes como don Luis Horno Liria, don Antonio Beltrán Martínez, don Demetrio Galambergua o don Antonio Serrano Montalvo.
Con este congreso se puso de manifiesto el interés de los aragoneses del exterior en estrechar relaciones con las instituciones y entidades de Aragón. En la sesión de clausura se aprobaron 19 ponencias, algunas son válidas en la actualidad, pero destacamos crear la Federación de Casas de Aragón, convertir las diferentes casas de Aragón en delegaciones permanentes de Aragón y promocionar y crear cuadros de Jota, a raíz de la conferencia que don Demetrio Galán-Bergua pronunció con el título Aragón en la Jota y la Jota en Aragón. Esta conferencia fue muy importante porque dio origen al libro de la Jota aragonesa, estudio histórico, crítico, analítico, descriptivo y antológico de la Jota en Aragón. Es el libro, como todos sabéis, más importante e icónico que se ha escrito sobre la Jota. Don Demetrio Galán-Bergua visitó posteriormente los centros más representativos para impulsar el tema de la Jota. 1960, creación de la primera Federación Nacional de Centros y Casas de Aragón. Se creó en Zaragoza en 1960, siendo elegido presidente don Antonio Lázaro, presidente del Centro Aragonés de Barcelona, y vicepresidente don Joaquín Foz, presidente del Centro Aragonés en Valencia. En mayo de 1960, el Centro Aragonés de Barcelona nombró al alcalde de Zaragoza, don Luis Gómez Laguna, presidente honorífico. En 1961 hay constancia de 2 reuniones en Zaragoza, en mayo la primera, y se acordó la petición para la creación de la Casa Central de Aragón en el antiguo Mercado de Pescados, para apoyar y estimular a todos los centros, centralizando los anhelos y aspiraciones de todos ellos. La segunda, en octubre, en la Feria de Muestras, lo que significa que, al menos en esta época, tuvo cierta actividad esa primera federación. Desconozco cuánto tiempo funcionó esta primera federación. No obstante, la semilla sembrada y el interés de las casas y centros por crear un órgano común de trabajo y representación harían posible la constitución de la Federación de Casas y Centros de Aragón en 1980. Segundo Congreso de las Casas de Aragón. Se realizó en 1963 y solamente hubieron 2 ponencias, que las Casas de Aragón y el turismo y la propuesta de la creación de un parque zoológico en Zaragoza. Creación de la Federación de Casas y Centros Aragoneses de España, 1980. En 1978 se inician los trámites fundacionales y, tras la redacción de los estatutos, son presentados y aprobados en julio de 1980. La actividad desarrollada por la Federación ha sido muy importante. Recordemos los 43 encuentros, los grupos de Jota participantes, los deportes tradicionales o los 91 aragoneses de mérito nombrados, algunos designados después para Premio Aragón. Y todo esto con la colaboración del Gobierno de Aragón, que nos ha apoyado en todo momento. En 2004 se cambió de nombre para que coincidiera con el que se daba en la Ley de 2000 del 28 de noviembre de relaciones con las comunidades aragonesas del exterior. La historia, opinión y archivo de la Federación de Casas y Centros Aragoneses de los primeros años de la Federación está reflejada en la obra no publicada de don Pascual Giner, con el título Aragón Exterior de España. La obra y los documentos originados mientras fue presidente se encuentran en el Centro Aragonés de Barcelona, y en la reciente y magnífica obra escrita por Agustín Azaña, Aragón y las comunidades aragonesas del exterior, a quien expreso mi gratitud en nombre de todos por el enorme trabajo que nos legó. Es una auténtica enciclopedia de todo lo relacionado con los centros y casas de Aragón. Yo creo que Agustín Azaña está contento viéndonos desde el cielo, ya que continuamos hacia adelante con una de sus ilusiones. Una vez aprendí que aplaudir es dar un abrazo. ¿Qué os parece si le damos un abrazo a Agustín Azaña con este aplauso? Quiero destacar, ya estoy terminando,
El apoyo que desde el principio hemos recibido las casas y centros aragoneses del Gobierno de Aragón y, en esta ocasión, por la Presidencia del Gobierno y la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. Y, por supuesto, a sus titulares, don Arturo Aliaga López y don Luis Estaún García. Como habéis oído, a nuestro amigo director general, don Luis Estaún, no puede estar con nosotros don Arturo Aliaga. Vaya también nuestro aplauso para él. El Congreso debe de ser un acelerador en la marcha ya iniciada de modernizar nuestras instituciones, acompasarlas al vertiginoso progreso de la sociedad y enfatizar nuestra aportación cultural, tan rica y tan variada, pero a la vez ensamblada en entrañable simbiosis con la cultura de las localidades y los países en que nuestras casas y centros y la sociedad han arraigado, compartiendo las raíces y costumbres de la tierra de origen con las de la tierra de residencia. Como presidente de la Federación y miembro de la Comisión Permanente, y sobre todo como vuestro compañero, os deseo una agradable estancia en Aragón, vuestra tierra, nuestra tierra, y os animo a participar en este congreso para cosechar el mayor de los éxitos, junto a mi más sincera felicitación a los que integráis los centros y casas de Aragón del exterior. Felices fiestas del Pilar, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Director general, presidente de la Federación, vicepresidente de las Cortes, secretario general técnico, restos de miembros del Gobierno de Aragón, paisanos. Y luego os explicaré por qué os llamo paisanos, porque para mí es un honor y no es nada fácil. Luego lo explicaré. Primero, disculpar la no presencia del Justicia Dolado, Ángel Dolado, pero bueno, lugarteniente quiere decir en lugar de. Y el artículo 39 de la Ley Reguladora de Justicia de Aragón dice que el lugarteniente sustituye al justicia en caso de ausencia o enfermedad. El justicia está enfermo y, por lo tanto, me toca a mí asumir esa parte que en la vida hubiera querido asumir, es ejercer las funciones de justicia, que nunca seré el justicia cuando el justicia titular está enfermo, y por eso estoy hoy con vosotros. La vinculación del justiciazgo con las comunidades, con la comunidad aragonesa en el exterior. A mí, director general, y el justiciazgo, según nuestra ley, tenemos el impulso normativo. Voy a pedir que se cambie el nombre de esto. Yo no sé por qué se llama comunidades aragonesas. Yo creo que se llame comunidad aragonesa, en singular, porque somos un todo y no unas partes, Y cuando acudís a este congreso, acudís como una comunidad que venís a la tierra de origen vuestra, de vuestros padres, y como os diré luego, algunos no la tenemos, pero ahora sí que podemos decir que somos aragoneses también. El justiciazgo, por ley, somos miembros natos del Congreso, pero nuestra vinculación con los aragoneses en el exterior, con la diáspora. Hoy he buscado lo que quiere decir diáspora en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dispersión de un pueblo de comunidad urbana por diversos lugares del mundo. De un pueblo o comunidad. Reitero, en singular, no en distintos plurales. Pues como os decía, la vinculación del justiciazgo, esta institución tan nuestra, tan aragonesa, tan singular. Yo que me paso la vida trabajando con el resto de defensorías, tanto españolas como del resto del mundo, y tengo que explicar lo que es el justiciazgo, ya no que vengamos de 1115, ya no que no seamos un comisionado parlamentario como son todo el resto de defensorías, ya no que tengamos eso que se llama la tutela de ordenamiento jurídico aragonés, al que me referiré posteriormente, que nos singulariza, pues creo que nos marca el justiciazgo. Pero la vinculación del justiciazgo es con los aragoneses, con Aragón,
Y no porque nos lo diga la ley, y no porque la ley nos diga que somos miembros natos del Congreso, sino porque nos lo creemos. Y en esta vida las cosas, para defenderlas muchas veces hay que creerlas. Y creo que una gran muestra fue que en el 2019, en la segunda edición de la medalla que se otorgó por el Justiciazgo, la recién creada medalla del Justicia de Aragón, precisamente se otorgó ¿a quién? A la comunidad aragonesa en el exterior. Y fue un título que recogió alguien que está aquí presente en nombre de todos, pero desde el Justiciazgo quisimos dar a cada uno de aquellos centros, aquellas entidades dispersas por todo el mundo, un diploma especial que yo espero, estoy seguro, que todos los que lo recibisteis en aquel momento, aquel 20 de diciembre en la iglesia de San Cayetano, lo tendréis en lugar especial en vuestras comunidades. ¿Qué hacemos el Justiciazgo por vosotros? Tenemos quejas, tenemos quejas. ¿Hay alguien de Argentina? Porque los argentinos no paran de mandarnos quejas sobre las cosas que le pasan a los aragoneses en el exterior. Pero tenemos quejas de nuestro querido amigo de Barcelona. Felicidades, parece ser que por fin la sede de los aragoneses en Cataluña va a salir adelante. Yo me acuerdo hace unos años, antes de esas cosas que ya casi nos hemos olvidado, que era la pandemia, que estuve visitando la sede en Barcelona. Yo soy nacido en Barcelona, y soy aragonés. Luego os explicaré por qué, lo voy adelantando ya mucho. La verdad es que me llegó al alma lo que pasamos allí, cómo tuve que dar una charla sobre derecho aragonés y las condiciones en que estaba la sede de Aragón en la capital de nuestros vecinos del este, en nuestra querida Cataluña. Bueno, no voy a entrar en lo que está pasando ahora allí, no voy a entrar. Pero tenemos quejas de Madrid, de Valls, el Justicia Dolado ha estado en Lérida, ha estado en Valls también, reitero. Pero sobre todo, si algo nos está llegando al Justiciazgo, son quejas, bueno, consultas sobre una cosa que yo creo que tenéis que tener muy en mente y que tenéis que intentar defender, y para defenderlo quizás tenéis que tener información que para nosotros es fundamental, que es el mantenimiento de la vecindad civil aragonesa. El ser aragonés, yo me acuerdo en aquella charla que di en Barcelona, que cuando le dije a una señora que allí me preguntó, pues lamento decirle que a usted ya no se le aplica el derecho aragonés. Me dijo, solo porque lo dirá usted. Me dijo, oiga, yo lo digo yo y lo dice la ley. A los 10 años de estar fuera de Aragón se pierde la vecindad civil aragonesa. Nadie pierde el ser aragonés de corazón, el mantener las raíces, pero sí que perdemos algo, sí que se puede perder algo tan importante como es que se nos aplique nuestro derecho personal. El derecho civil aragonés, el derecho foral aragonés, no es un derecho territorial, es un derecho personal. Si alguien mantiene la vecindad civil aragonesa y vive en Huelva, su sucesión será en derecho aragonés. Su matrimonio no será de gananciales, será de consorciales. Podrá tener fiducia sucesoria. Sus hijos a los 14 años tendrán capacidad de obrar, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos derecho de abolorio, es decir, que aquellas fincas que llevan más de 2 generaciones en la familia tendremos un derecho de tanteo y de retracto. Por lo tanto, yo les pido a todos ustedes, os pido a todos vosotros, paisanos, que no perdáis la vecindad civil aragonesa. Y se pierde sin darnos cuenta. Antes de los 10 años de estar fuera de Aragón, hay que acudir al registro civil y manifestar que se quiere mantener la vecindad civil aragonesa, que se quiere mantener que nuestro derecho civil personal sea el aragonés. Y os lo dice alguien, como os comentaba antes, nacido en Cataluña. En mis libros, que son unos cuantos, y los que los han leído lo pueden constatar, pone Javier Hernández, 1962, 60 años ya, que viejo me hago. Aragonés de opción. Y mucha gente me ha dicho, Javier, será aragonés de adopción. No, de opción. Porque yo a los 2 años de estar en Aragón quise ser aragonés y opté. Por eso soy aragonés de opción. Mi mujer, también nacida en Barcelona, lo fue a los 10 años automáticamente. Perdimos la vecindad civil catalana y los dos, por una vía, la de la opción, o por el automatismo de la
del automatismo, pasamos a ser aragoneses y se nos aplica el derecho civil aragonés. Pero nos hubiera podido pasar al contrario. En el justiciazgo tenemos, oiga, ¿y cómo lo recupero? No se puede recuperar, por eso no hay que perderlo. Se puede volver a tener, pero no recuperar. ¿Y cómo se puede volver a tener? Pues vuelvo a mis raíces, vuelvo a mi tierra, vuelvo a estar 2 años en Aragón y opto otra vez por la vecindad civil aragonesa. De verdad que yo me gustaría que lográis transmitir a vuestros asociados de las distintas sectores de la comunidad aragonesa al exterior, que no es difícil, sencillamente es un escrito al registro civil para que no se pierda la vecindad civil aragonesa. Y ahora el director general lo sabe, bueno, en el resto de España desde el año pasado se ha perdido la tutela y se ha perdido la incapacidad. En Aragón la seguimos manteniendo. Tenemos figuras como la Junta de Parientes, tenemos figuras tan nuestras, tan modernas, aunque vengan de donde vienen, que no se pueden dejar perder. Y yo recomendaría que no las perdierais nunca. Pues, la legítima colectiva en Aragón, los que tenemos ley civil aragonesa, le podemos dejar todo a nuestro nieto, pasando de los hijos que igual se portan mal con nosotros y el que nos viene cuando estamos en cuidados paliativos a cuidarnos es nuestro nieto. No estamos desheredando a nadie. Estamos haciendo lo que la ley aragonesa nos permite, es dejar toda la herencia, la legítima, que en Aragón es la mitad, a quien queremos dejársela. No voy a extender más. Espero que las jornadas hoy y mañana sean productivas, que sean provechosas y que todos, y yo incluido, que me iréis viendo, yendo y viniendo, pueda disfrutar con todos vosotros de eso tan nuestro y tan bonito que es el aragonés. Muchas gracias. Muy bien, pues tomo la palabra de nuevo para ya empezar casi con los trabajos ordinarios de lo que es el Congreso. Y tengo un recuerdo de estos años, meses de pandemia, con una sonrisa me acuerdo, de alguna reunión que hemos mantenido por videoconferencia, adaptándonos además al horario de las casas del extranjero, sobre todo a las americanas, ¿no? Que con el decalaje horario, pues muchas veces manteníamos reuniones, videoconferencias a las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Y me acuerdo con simpatía de un comentario, creo que era del presidente de la colectividad de Chile, que decía: agradecemos ver a funcionarios encorbatados a estas horas de la tarde dedicándole su tiempo fuera de su jornada a las comunidades de Aragón en el exterior. Bueno, pues me hizo gracia el comentario y yo quiero agradecer a los representantes de las Cortes aragonesas que después de 2 días de arduos trabajos han hecho el esfuerzo de acompañarnos aquí, a la vicepresidenta, a Marta, la representante de Unidas Podemos, a Vicente Fuster, que es director general de Carreteras, a Marta Puente, a Gloria, la directora general de Turismo, a funcionarios que están fuera de su jornada y están haciendo un esfuerzo especial y se lo agradecemos por acompañarnos en este consejo, en este congreso de las comunidades de Aragón en el exterior. Pero qué decir de los que venís de fuera, de Cuba, de Chile, de Venezuela, de Argentina, bueno, pues por supuesto de Brasil, no me quiero dejar a nadie, y de toda España, que de Bruselas, que de Toulouse, hacéis este esfuerzo de acompañarnos en un viaje que no es cómodo, que además pues hemos tenido que reducir algunas cuestiones de logística porque las circunstancias no lo han obligado, pero bueno, que le ponéis todo el máximo, el cariño, toda la ilusión por acudir. Antes me ha saludado Mauro, 98 años. Qué barbaridad, de la Casa de Sarriá, con más fuerza y con más ilusión y con más empuje que nadie y con la ilusión de venir a este encuentro, ¿no? Bien, hace unos pocos meses tuvimos la oportunidad de encontrarnos personalmente con muchos de vosotros en Cuarte de Huerva, en ese encuentro que organiza la Federación brillantemente, y tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas cuestiones, pero sí que es cierto que cada 4 años tenemos esta magna ocasión del Congreso de poner en común y de escribir y de intercambiar opiniones de lo que debe ser el futuro de las comunidades de Aragón en el exterior. Este año, además, es un año especial, porque sabéis que celebramos en Aragón el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía.
y vamos a dedicarle un capítulo especial en este congreso a lo que ha supuesto la evolución de esos 40 años, tanto para Aragón como para las comunidades y para toda la sociedad. Hay alguna cuestión relevante que me gustaría poner de manifiesto. Este año el vicepresidente os felicitó a través de una carta al Día de San Jorge, en la que, no sé si lo recordaréis, os hablaba del principio de standum sciartae. El lugarteniente lo conocerá muy bien, que significa estar a la carta, estar a lo pactado. Y yo creo que si algo caracteriza a Aragón es eso, ser tierra de pactos. Tierra de pactos, y sus 40 años de autonomía han sido fructíferos en Aragón porque hemos sido capaces de alcanzar acuerdos, alcanzar pactos. No ha habido gobiernos monocolores, ha habido siempre gobiernos de coalición, una cosa que ahora parece que en España sorprende mucho, pero que en Aragón llevamos practicando casi 40 años. Por lo tanto, yo creo que es bueno poner en valor ese reconocimiento del contrario o del adversario o del compañero, ¿no?, que supone el ser capaz de llegar a acuerdos, porque si no lo valoras no puedes dialogar ni llegar a acuerdos, con lo cual ese es un valor que yo creo que hay que poner y que destacar de nuestro acervo aragonés. Hay muchos tópicos que nos aplican a los aragoneses y que a veces nos molestan, ¿no? Pues el acento de Maño, tal, la tozudez. Bueno, pues yo voy a ser un poco tozudo en insistir en que somos persistentes. Y ahora que se ha puesto de moda con esto de los fondos europeos, de hablar de la resiliencia, la recuperación, la resistencia, bueno, pues yo creo que sois un buen ejemplo, las comunidades de Aragón en el exterior, de esa resiliencia, de ese atributo de ser capaces de resistir pues una prueba muy dura que nos ha tocado pasar, esta pandemia, bueno, pues algo que es la antítesis de lo que suponen las casas, ¿no?, de lo que supone compartir, tener encuentros sociales, tener actividades, unión. Bueno, pues ha supuesto aislarnos cada uno en nuestra casa, dividirnos, y lo habéis superado pues con iniciativas, con esas reuniones virtuales, con esa capacidad de resiliencia, de resistencia que habéis demostrado y que yo os quiero agradecer porque no ha sido fácil. También este año, desde la Dirección General, también con motivo de San Jorge, felicitábamos y hablábamos de que el amor también era importante, ¿no?, en nuestras vidas. Y poníamos un ejemplo con nuestro Fernando Aramburu, nuestro Premio Nacional de Narrativa, que alguno seguro que habéis leído esa famosa obra de Patria, y que hablaba de que Aragón, que Zaragoza es una ciudad especial para él porque aquí conoció a su mujer, ¿no? Por tanto, el amor también es una tradición que aquí ponemos de relieve con un evento muy especial, que son las bodas de Isabel y de Segura en Teruel, una recreación histórica que os invito, que seguro que muchos la conocéis, pero que os invito a visitar porque merece la pena. Y, por tanto, aunque el amor no es patrimonio exclusivo de Aragón, por supuesto, no queremos acaparar ese atributo, pero sí que es cierto que Fernando Aramburu, en su novela, cuenta pues, una anécdota curiosa de por qué acabó estudiando en Zaragoza, ¿no? Acabó estudiando en Zaragoza, primero empezó sus estudios en la Universidad de Deusto de San Sebastián, su ciudad de origen, pero cuando quiso continuar sus estudios, pues aplicó, como se dice, en 3 universidades distintas, pero pues, cometió un error y le rechazaron en las 2 universidades en las que él pretendía ir. Pero, sin embargo, una de Zaragoza tuvieron pues, la capacidad, la generosidad de enmendar ese error y de recibirle. Y ahí es cuando él pues, siempre se ha sentido muy agradecido a esa tierra porque ha sido capaz de tener ese sentimiento de acogida. Y eso es un poco la parábola, un poco complicada, que os estaba explicando, de que ese atributo de acogida, de capacidad de adopción, también es un atributo propio de nuestra comunidad autónoma. Hay más ejemplos. Últimamente, Terry Gilliam, el director de cine y ex Monty Python, acudió en junio a Huesca a recoger el premio Luis Buñuel del Festival de Cine de la ciudad y dijo: Aragón es una tierra de leyendas, de caballeros y damas, romántico y extraordinario. Y siempre, pues, dice, vuelvo con simpatía y es una oportunidad volver a reencontrarme con esta tierra por esos sentimientos que me despierta. Seguro que esta tarde Juan Bolea, cuando haga su intervención un poco más tarde, tendrá oportunidad de contarnos alguna anécdota también de personajes famosos que han visitado Zaragoza y que recuerdan con simpatía su paso por esta tierra.
Yo no os puedo explicar lo que supone ser aragonés en el exterior porque vosotros lo lleváis practicando muchos años. Lo vais practicando muy bien, con mucho éxito, porque desde luego sois ejemplo de esa perseverancia, de esa capacidad de difundir los valores aragoneses allá donde estéis. Por tanto, yo simplemente quería poner de manifiesto que en este sexto congreso, este va a ser el sexto, lo ha relatado muy bien José Antonio, de esa nueva etapa iniciada con la ley que dio origen, ¿no?, a estos congresos en el año 2000 y que estamos en trance de modificar, luego lo explicaremos y ahí podremos poder recoger el guante del lugarteniente de poder modificar o no esa denominación de las comunidades por Comunidad Aragonesa del Exterior. Como digo, en esa ley, en esos congresos, en este sexto congreso queremos que sirva para varias cosas. Primero, para que os llevéis una carga, que ya sé que venís con la batería cargada, pero para que os llevéis una carga extra de aragonesismo, de argumentos para poder defender, para poder vender Aragón con toda la energía que lo hacéis. Queremos que os llevéis una imagen actualizada de nuestra comunidad autónoma. Y vamos a recrearnos en la historia, pero también vamos a hablar del presente y del futuro. Y para ello hemos escogido esa carta de personalidades de los distintos ámbitos que van a ayudaros o ayudarnos a todos a actualizar nuestros conocimientos y nuestra percepción de lo que es la realidad aragonesa hoy en día. Yo quería, aprovechando sobre todo la presencia de los representantes aragoneses de las comunidades de Aragón en el exterior más lejanas en el extranjero, pediros vuestra ayuda porque tenemos una realidad que es esa emigración, ese colectivo de aragoneses en el extranjero, de 49.000 aragoneses que están residiendo fuera de nuestras fronteras, de Aragón y de España, que se incrementan en 1.000 personas cada año, en los últimos 4 años se han incrementado en 1.000 personas cada año, y que les puede ser útil vuestra experiencia, les puede ser útil esas redes, esas complicidades que vosotros tejéis en vuestros centros cuando tienen que desplazarse a otros países por motivos laborales, familiares, los que sean, y que creo que pueden beneficiarse de ese conocimiento que tenéis ya de esos territorios. Por tanto, tenemos que ser capaces en este congreso de reforzar lo que ya tenemos, de mejorar lo que ya está funcionando bien, pero de innovar, de crear esas nuevas cauces de comunicación, de ser útiles a ese colectivo tan importante de aragoneses y españoles que están en el exterior o que están en otras comunidades autónomas. Somos un colectivo muy importante. Aglutinamos a 18.747 asociados a los centros españoles, 2.907 en el extranjero. Sois un colectivo a tener en cuenta, bien valorado. Y me alegro mucho de poder compartir con todos vosotros pues, una buena noticia que nos han dado las Cortes Generales recientemente, que ha sido pues, la supresión del voto rogado, una pues, disfunción de un derecho fundamental de los españoles residentes en el extranjero que ha impedido durante 11 años prácticamente ejercer el derecho a voto en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas y que por fin se ha derogado y que va a permitir que tengáis un nuevo cauce de participación tan elemental como poder ejercer vuestro derecho al voto adecuadamente. Por tanto, espero que esta noticia, que comparto con vosotros y que ya conocéis, por supuesto, porque es una demanda, bueno, pues una demanda vieja, iba a decir, de este colectivo, espero que sea el preludio de otras noticias, de otras iniciativas que surjan de este congreso y que contribuyan a eso, a estrechar lazos, a crear complicidades, a tejer redes que permitan que sigamos manteniendo esa gran comunidad aragonesa en el exterior, esa gran comunidad española, porque Aragón se ha caracterizado siempre por ser una tierra de entendimiento, de puente, de crear cosas más grandes, la Corona de Aragón, el propio Reino de España, y por lo tanto tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser como lo sois vosotros en vuestras tierras de adopción, porque muchas veces adoptáis un papel aglutinador de otras comunidades, de otras nacionalidades, que hace que seáis muy, muy apreciados y me consta allá donde estéis. Por tanto, animaros a seguir trabajando en esa pauta, en esa línea, y ya vamos a iniciar los trabajos ordinarios de este congreso con esa celebración del Consejo de Comunidad de Aragón Exterior, con lo cual no os levantéis ninguno porque sois todos miembros de ese consejo y vamos a iniciar ya ese trabajo que seguro que va a ser muy fructífero. Muchas gracias.
pues ya renovamos la mesa. ¿Os parece? Y ya... Yo no soy miembro del Consejo. No, pero te invitamos a... Muy bien. Bueno, pues vamos a retomar los trabajos. Estamos en un ambiente muy solemne en la sala de la Corona de Aragón, pero os invito también a que estemos relajados y, sobre todo, a participar, porque el objetivo de este órgano de participación del Pleno del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior es el que, sobre todo, actualizar la información, que muchas veces ya la conocéis. Vamos a dar un repaso rápido a algunas cuestiones, pero sobre todo es escucharos y que participéis. Por tanto, tenemos activada también esa participación online para que aquellos que quieran participar puedan hacerlo desde las redes, desde las redes y, por tanto, desde la distancia. Y sin más preámbulos, yo creo que vamos a comenzar. Me acompaña, por supuesto, Belén Corcoy de Febrer, jefa de Servicio de Desarrollo Estatutario y Comunidades Aragonesas en el Exterior, y Gonzalo Castro, asesor técnico del departamento de la Dirección General, que bueno, pues van a ayudarme a dirigir esta reunión y este consejo. Creo, Belén, que podemos empezar con el orden del día ordinario, que es, en primer lugar, la aprobación del acta de la reunión anterior, que ha sido distribuida. Es una sesión que celebramos, creo que en parte presencial y en parte por videoconferencia, en un formato mixto que ya se ha instaurado, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera también facilita la participación de todos, y que fue el 14 de diciembre por la tarde a las 16 horas aquí en la Sala de la Corona, porque además también aprovechamos ese consejo para presentar ese libro al que ha hecho también referencia José Antonio antes, de Agustín Azaña, sobre la historia de las comunidades aragonesas en el exterior, y que yo creo que os hicimos llegar a todas las casas o algún ejemplar. Por tanto, si tenéis alguna cuestión sobre el acta, si no, la damos por aprobada. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto del día, que es el informe de la Dirección General de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de presupuestos para el 2023. Creo que me toca hablarlo a mí, ¿verdad? Pues a ver si encuentro la chuleta. ¿La tienes por ahí? ¿No? ¿Gonzalo? Bien. Bueno, como sabéis, estamos hablando de un proyecto de presupuestos, y además, aprovechando que tenemos aquí a representantes de las Cortes, esperemos que sea un proyecto que se pueda aprobar y realizar. El proyecto, el presupuesto que presentamos después de este ejercicio del 2022, que ha sido un tanto extraordinario, porque se ha presupuestado la celebración de este congreso, que supone un esfuerzo económico importante, bueno, va a ser un tanto continuista, en el sentido de que también vamos a presupuestar en el capítulo 2 alguna actividad extraordinaria como consecuencia de la aprobación, que también presumimos, de la nueva ley de comunidades de aragoneses y aragonesas en el exterior, que está también debatiéndose, o que todavía no se está debatiendo, pero que ya ha tenido entrada en las Cortes de Aragón, y que bueno, pues va a suponer el desarrollar nuevos instrumentos administrativos para el Gobierno de Aragón, y va a tener un coste, y por tanto pues hemos programado algunas pequeñas partidas presupuestarias en ese caso. Quizá lo más importante en cuanto a lo que os afecta directamente son esas partidas en el capítulo 4 y en el capítulo 6 de subvenciones, y ahí sí que deciros también
que hemos previsto un incremento moderado, porque no estamos en tiempo de hacer grandes alardes presupuestarios, tenéis que entenderlo, que bueno, pues las circunstancias son muy complicadas, y sí que vamos a mantener, como digo, vamos a incrementar, ahora que se ha normalizado de alguna manera pues las actividades, ya tenemos esa presencialidad que permite que podamos ya encontrarnos en los centros. Vamos a incrementar la línea de ayudas para mantenimiento y actividades y vamos a mantener también pues, un importe para en el capítulo 6 para inversiones en los centros, para acomodarlos, para hacer inversiones necesarias, pues desde acomodarlos, por supuesto, a los requerimientos técnicos de accesibilidad, de seguridad, hasta pues, mejorar sus equipamientos para poder desempeñar mejor esas funciones que hacéis en esos centros. Por tanto, es, como digo, pues unas partidas que, bueno, no quería daros muchas cifras porque es que a lo mejor luego cambian y no… Y tenemos que decirnos de lo que estamos adelantando, ¿no? Pero las líneas del presupuesto que, como digo, está negociándose y que todavía no ha sido enviado a las Cortes, van en esa línea. Van en esa línea de mantener el esfuerzo que hacemos para que podáis tener esa mínima gasolina, esa mínima apoyo económico, financiero, para poder mantener los centros, para poder mantener vuestras actividades. Y lo hacemos, pues, como digo, con el máximo interés y, como digo, optimizando cada euro, cada recurso, porque además lo hacéis, me consta, bueno, pues que sacáis recursos, o sea, que sacáis un buen partido a esos magros recursos que os hacemos llegar y que suponen que podáis mantener esa actividad. Yo creo no voy a defender más, Belén, en el presupuesto porque yo creo que sería adelantarnos a cosas que no están todavía maduras. Por tanto, esas son las líneas generales del presupuesto, ¿no? Si tenéis alguna duda o podemos ir avanzando, pero sí, José. Perdona que te van a pasar un micrófono, lo digo porque tenemos a personas que están asistiendo al Congreso vía online y así te pasarán el micro y podrán oír tu pregunta. Nos tendrás que, si no te importa, el nombre y la casa a la que pertenece. Soy José Aguayos, de la Casa de Aragón de Sardañola. A ver, dos cosas quería decir en el tema de subvenciones. Primero, pensad que tenemos un índice de inflación bestial. Hablan del 10 y pico, pero en realidad en la cesta de la compra podrían hablar del 25 o del 30% perfectamente. Y luego, si se va a ver reflejado eso en el incremento de subvenciones. Y otra cosa que se puso en práctica en la legislatura anterior. A ver, las elecciones son en mayo. Si se constituye o no se constituye el gobierno, pasaremos junio o julio. Si todo va bien. ¿Habéis pensado la posibilidad de adelantar la fecha de adjudicación de subvenciones para antes de acabar la legislatura? Esa era mi pregunta. Sí, efectivamente, pues haces bien en plantear esta cuestión porque ya este año hemos hecho un esfuerzo respecto al año pasado de convocar y resolver con más tiempo, luego lo explicará mejor Belén, esa convocatoria de ayudas para que tengáis más tiempo, menos apremios a la hora de justificar las subvenciones y poder cumplimentarlas, ¿no? Esa circunstancia la tenemos en cuenta y la vamos a intentar efectivamente adelantar todo lo posible, todo lo que nos permita, pues también los tiempos que maneja la Administración, la aprobación de los presupuestos, la apertura del presupuesto, las convocatorias, pero sí que lo vamos a hacer lo más anticipadamente posible que podamos para que no tengáis o no haya ningún elemento perturbador de la marcha ordinaria de las casas, de los centros de las comunidades autónomas en el exterior, porque sí, efectivamente, bueno, pues puede haber esas disfunciones que comentas y que perjudicarían, ¿no? Por tanto, vamos a intentar hacerlo cuanto antes, sí. ¿Alguna cuestión más?
Bien, pues entonces daríamos por concluido este punto tercero del informe de la Dirección General sobre el proyecto de presupuesto para 2023. No puedo daros cifras concretas porque, como digo, es un proyecto y igual luego tenemos que desdecirnos. Por lo tanto, vamos a hablar ahora del punto cuarto, que esto sí que es un hecho cierto, que es el informe sobre las subvenciones destinadas a las comunidades autónomas del exterior en este ejercicio de 2022. Y para ello va a tener la palabra la jefa de servicio, Belén, con Corcoy de Febrer. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, director general. Gracias a las autoridades aquí presentes. Bienvenidas a todas las casas y centros de Aragón. Me emociona mucho veros las caras porque nos hemos pegado un buen tiempo, el tiempo de la pandemia, haciendo videoconferencias, viéndonos en la pantalla súper chiquitines. Ya digo, muy emocionada por poder saludaros, por poder vernos y por poder recuperar esa presencialidad después de lo que hemos pasado. Si os parece, yo voy a intentar ser lo más breve posible. La convocatoria de subvenciones la conocéis, es una convocatoria que hacemos anualmente. Se trata de subvenciones que se adjudican en régimen de concurrencia competitiva. Las casas tenéis pleno conocimiento de ellas. Y si queréis, ya digo, voy a comentaros algunos de los aspectos más destacados de la tramitación de estas subvenciones. Sabéis que la convocatoria de las subvenciones se publicó en el bueno, es el título aquí. La convocatoria de las subvenciones la publicamos en abril de 2022 y recientemente hemos publicado está publicada en el BOA la concesión de la subvención, la orden por la que se conceden las subvenciones. Como os digo, y por recordar un poco los datos, en esa convocatoria inicial de subvenciones se preveía una cantidad máxima de 210.000 euros, una cantidad máxima que se distribuye en las 3 modalidades de la subvención. La primera de las modalidades con la que cuenta esta subvención es la modalidad destinada a la financiación de las actividades que realizan las casas o los programas que estas casas efectúan que están relacionados con Aragón. Con esta primera modalidad de subvención también se financian o financiáis esos gastos de funcionamiento, esos gastos corrientes que se les generan a las casas, ya sea por el mantenimiento de su sede, ya sea por la propia realización de estas actividades. A esta primera modalidad, en la convocatoria se le destinaban 140.000 euros, la cantidad máxima prevista para esta modalidad eran 140.000 euros, lo que supone, si comparáis con la convocatoria que se hizo en el año 2021, un incremento de 40.000 euros, que obedece a lo que se explicaba anteriormente en su intervención el director general, obedece al hecho de que somos conscientes de que habéis recuperado la actividad y que, por tanto, corresponde que aumentemos esa financiación de vuestras actividades. La segunda de las modalidades es la modalidad que llamamos asistencial. Esta modalidad de subvención lo que pretende es atender a las situaciones de extrema necesidad en las que se puedan encontrar algunas de vuestras personas asociadas. En este caso, la cantidad que se consignaba en la convocatoria era de como máximo 10.000 euros. Y la tercera de las modalidades está destinada a la mejora de las infraestructuras y equipamientos de cada una de las casas y centros de Aragón. Como sabéis, en este caso, el importe máximo consignado es de 60.000 euros. Para que os hagáis una idea, hemos recibido, como veis ahí, ese número de solicitudes. En la primera modalidad de actividades y gastos de funcionamiento hemos recibido un total de 49 solicitudes, 33 solicitudes en el caso de las infraestructuras, y en la modalidad asistencial hemos recibido 4 solicitudes. Son cantidades muy similares a las que teníamos el año pasado. Sabéis que en total sois 65 casas y centros de Aragón. Os hacéis una idea un poco de las cifras. Una especialidad que tenemos en esta convocatoria, digo especialidad y ahora lo explico, porque sabéis que la posibilidad que tenéis de presentar las solicitudes, tanto presencial como telemáticamente, es una posibilidad, entre comillas, excepcional, porque sabéis que la Ley de Procedimiento Administrativo Común está exigiendo ya a las personas jurídicas que de manera obligada presenten o se relacionen electrónicamente con la Administración. Seguimos manteniendo, ya digo, aún así, la posibilidad de que sigáis haciéndolo presencialmente porque entendemos la circunstancia de las casas que estáis en el extranjero y entendemos que no es fácil, no todas las casas tenéis la misma posibilidad de acceder a esos medios electrónicos. La intención es seguir manteniendo esta doble posibilidad de presentación, ya digo, telemática y presencial. Telemáticamente,
bueno, sabéis que creamos en su momento, en el año 2020, creamos una plataforma online, el TTO, la plataforma de tramitación electrónica, con el fin de facilitaros la presentación de documentación por vía telemática. La plataforma, ya digo, empezó su andadura en el año 2020. Este año habéis presentado 30 solicitudes de forma telemática, lo que supone un pequeño avance porque el año pasado presentasteis 5 solicitudes menos. Parece que se va implantando el uso de los medios telemáticos y poco a poco pues, bueno, iremos avanzando en este tema. Aquí os pongo, no se lee mucho, se ve muy pequeñito, pero bueno, os pongo las distintas casas pues, que han ido optando por esta posibilidad. Ya digo, eso no quita que sigamos manteniendo, por supuesto, la posibilidad de que presentéis presencialmente. Bueno, importante, un poco explicaros cómo hemos repartido los fondos, ya que ha salido publicada en el BOA la orden de concesión, daros cuenta de cómo se ha llevado a cabo de manera concreta el reparto de los fondos. Nos hemos, por supuesto, ceñido estrictamente a lo que exige la normativa reguladora de subvenciones y, en particular, a lo que exige la tramitación de una subvención de este tipo. Es una subvención que, repito, se concede en régimen de concurrencia competitiva. Los fondos se han repartido, así lo establece la convocatoria, de la siguiente manera. De cada modalidad, el 10% del importe total se reparte entre todas las casas que solicitan la subvención. Hay un primer reparto del 10% y el 90% restante de cada modalidad se distribuye atendiendo a la puntuación que se obtiene en la valoración que realiza la correspondiente comisión de valoración. Veis en la diapositiva que veis a continuación, esa comisión de valoración, tal y como se estipula en la convocatoria de la subvención, está compuesta, ya lo veis ahí, yo estoy como presidenta de la comisión de valoración, los vocales son mi compañero Gonzalo, que nos acompaña ahora mismo, asesor técnico del servicio y de la Dirección General, Eva Huerta, que también nos acompaña ahora mismo, que es la jefa de negociado de las casas y centros de Aragón, y como secretaria tenemos a Elena Marquesán, que es la asesora técnica también de la Dirección General. Ya digo que esta comisión es quien se ha encargado de valorar todas vuestras solicitudes, baremarlas y ordenarlas por estricto orden de puntuación. Luego veréis, están aquí los anexos, los tenéis en el BOA y de ahí salen esos anexos que veréis o que veis publicados en el BOA, en la orden de concesión, en el que por cada modalidad se ordena, ya digo, rigurosamente por puntuación obtenida las solicitudes que habéis presentado. Simplemente, ya digo, me toca ir rápido, recordaros en los criterios de valoración que hemos tenido en cuenta sobre todo. Pues en los criterios de valoración seguimos un poco la línea que iniciamos desde la Dirección General en el año 2020. Por ejemplo, en actividades y gastos de funcionamiento seguimos dándole especial valor a que realicéis actividades de promoción de los productos agroalimentarios aragoneses y de las empresas aragonesas en general. O sea, seguimos valorando mucho este tema. Seguimos valorando el que en vuestros proyectos se integre la perspectiva de género, ¿vale? Valoramos también, creemos que es importante, el que integréis en vuestros proyectos la participación de los jóvenes en las distintas actividades de las casas y centros de Aragón. Esos son quizá los aspectos más novedosos que desde el año 2020 hemos venido valorando. En el ámbito de las infraestructuras, valoramos la inversión que hacéis en nuevas tecnologías, en adquisición de equipamientos, por ejemplo, pero también valoramos el que invirtáis en obras de mejora de la accesibilidad de vuestra sede, en obras de mejora de la eficiencia energética, ¿de acuerdo? En todo lo que sea rehabilitar vuestra sede y mejorarla para la mejor atención de vuestros socios. Continúa siendo un criterio importante de valoración el que la sede os pertenezca a la casa en propiedad, es un criterio que se valora y se valora también además que esa sede en propiedad esté reconocida por la correspondiente normativa en materia de patrimonio con alguna figura de protección del patrimonio cultural. Evidentemente, no es lo mismo que la sede del centro le pertenezca en propiedad, que sea una sede en alquiler o que sea una sede cedida por una entidad o una administración, por los gastos que le puede generar a la casa. Simplemente se atiende en las puntuaciones a estos aspectos. Ya digo, aquí destaco algunos de los más destacados. Dicho esto, bueno, simplemente repasar esa orden de concesión que publicamos la semana pasada. Se publicó el 5 de septiembre en el Boletín Oficial de Aragón. Termino ya rápido. Bueno,
¿Cuánto hemos concedido? Hemos concedido el máximo posible, los 210.000 euros. ¿Cuánto habéis solicitado? Bueno, pues en actividades y gastos lo solicitado ascendía a 428.000 euros, redondeando 429.000 euros, y hemos concedido los 140.000 máximos que podíamos conceder. En infraestructura se solicitaron 114.000 euros y hemos concedido 60.000, y en la modalidad asistencial se solicitaron 19.000 euros y finalmente se han concedido los 10.000 máximos que nos permitía la convocatoria. Aquí simplemente no se ve nada porque se ve muy chiquitín. Son los anexos que tenéis publicados en el BOA. Si tenéis interés los podéis consultar, son públicos y cualquiera puede consultarlos. Son los anexos por modalidad de subvención con el orden de puntuación al que hacía referencia al principio. Termino un poco recordando, importantísimo, según la orden de concesión de la subvención, recordándoos cuál es la fecha límite para que presentéis la documentación justificativa de la subvención. El plazo máximo para que justifiquéis, sabéis que finaliza el 31 de octubre. Este plazo, os lo pongo, lo dice tal cual la convocatoria, es un plazo que si no se cumple, si presentamos fuera de plazo o no se presenta la documentación debidamente, supone la pérdida de la subvención concedida. Ya digo que es un plazo importante y que tenéis que tener en cuenta. Documentación justificativa, también la tenéis en la convocatoria, ¿vale? Memoria de las actividades, actuaciones o programas, relación numerada de las facturas aportadas y los gastos realizados, facturas o documentos originales que justifiquen el gasto. No sigo porque creo que lo conocéis, lo tenéis todo especificado en la convocatoria. Bueno, recuerdo, y lo dejo como para finalizar mi intervención, por no extenderme mucho más. Lo indicado, documentación justificativa antes del 31. El plazo de inicio de justificación comenzó al día siguiente de la publicación en el BOA, es decir, estáis ya en él, o sea, quiero decir, empezó el día 6 de septiembre. Y bueno, preferentemente os indico aquí también la documentación justificativa, si fuera posible, la podéis presentar en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, de la Administración Pública Aragonesa, accediendo al servicio digital de aportación de documentos. Os dejo ahí el enlace, por correo electrónico me lo podéis pedir, me lo podéis solicitar en cualquier momento. Y bueno, acabo aquí mi intervención. Ya digo, cualquier duda o consulta, ahora mismo si queréis os la resuelvo y a través del correo corporativo del servicio. Ya veo que por ahí hay una pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Javier, de Centro Aragonés de Elche. Yo quería saber, porque te estaba escuchando hablar, y quería saber, porque realmente no lo tengo claro, me puedo imaginar el porqué, el motivo, pero se valora por puntuación quien tiene la casa en propiedad y quien la tiene en alquiler. Puedo entender el motivo, pero ¿cuántas casas de Aragón la tienen la sede en propiedad? Pues el dato exacto ahora mismo no lo tengo, pero te lo daría. Hay bastantes casas que todavía… Sí, me parece que son 20 casas, te doy números aproximados. Claro, es que yo realmente… De las 65. Sí, lo que no realmente sé es el valor que le dais de puntuación a la una y a la otra, porque claro, las que no tienen la posibilidad de tener una casa en propiedad, que son unas cuantas, son más del doble de las otras, jamás van a tener la posibilidad de alcanzar esa puntuación que ya de por sí, por la naturaleza directa que tiene la propia casa por ser en propiedad, ya cuentan por encima de los demás. Cuando te puedes encontrar que casas que están en alquiler, es posible, puede ocurrir que tengan muchísima más participación y actividad que el resto que la tienen en propiedad. Y creo que sé lo que te digo con bastante conocimiento de causa. Entonces, sí que os solicito que esta cuestión le deis otra, pues si es posible, otra vuelta de tuerca para que estemos en igualdad de condiciones de acceso a esas cuantías que otras no se pueden alcanzar por el mero hecho de no tener dinero para comprarla. Javier, entendido perfectamente tu cuestión, hay que tener en cuenta que estamos hablando siempre del capítulo 6 de inversiones, donde pondera esa valoración de la casa en propiedad y que no nos referimos al capítulo de actividades. Y por tanto, ese capítulo ha ido a menos. Efectivamente, hace 2 años le dimos casi el mismo peso, el mismo valor, o tenía un presupuesto similar la línea de actividades con la de infraestructuras, porque bueno, pensábamos que sí que había necesidades de acometer inversiones importantes en las casas, pero
también pues a veces nos equivocamos, ¿no? Y hay que reconocerlo, y nos lo habéis manifestado y hemos rectificado en ese aspecto de cada vez darle menos importancia al apartado del capítulo 6, porque además es más difícil de justificar, es más difícil de… Muchas veces las obras pues no se pueden acometer, o la subvención que se da no alcanza para poder realizar la obra y se renuncia a la subvención, con lo cual no se ejecuta y se pierde ese dinero. Por tanto, sí que es cierto que eso va a menos. No es un factor determinante, la propiedad es uno más entre varios, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta ese comentario que haces de cara al futuro. Hola a todos, soy Clara Bolea desde Blanes y quería deciros bueno, que la situación que tenemos ahora en Blanes en este momento es bastante delicada. Pues después de la pandemia yo creo que todos hemos ido a peor, ¿no? Porque es muy difícil reactivar todo. No obstante, hemos hecho bastantes actividades este año a pesar de todo este parón y de todo este parón que ha habido y hemos empezado a hacer las misas baturras en Blanes otra vez, un concierto en el teatro que se llenó bastante. Todos los conciertos que hacemos los hacemos pues en plan de solidarios para ayudar. Hemos estado 2 años que no hemos cobrado a los socios una cantidad mínima que tenemos como cuota, porque si fuera una cantidad más grande pues seguramente se borrarían y queremos mantener esos socios. Y en estos momentos, nosotros lo que decía Javier, nosotros no tenemos ni local de alquiler ni de propiedad, porque empezamos de una forma muy modesta y nos dejaba un local el ayuntamiento. Pero en este momento tenemos una situación que nos han echado del local, no tenemos recursos económicos suficientes ahora para financiarnos un alquiler y estamos pues, bueno, intentando entre todos, buscando un local para poder tener las actividades. Incluso así, a pesar de todo, vamos a hacer una feria de entidades, vamos a participar activamente. Siempre lo hacemos mostrando todos los productos de Aragón, turismo de Aragón. O sea, nos volcamos con Aragón, la verdad es que sí que lo hacemos, aportamos ese granito de arena. Quisiéramos saber si desde aquí se puede ayudar para esas actividades que son de feria de entidades, que digamos que el protagonista es Aragón, en un lugar de turismo, a ver si hay alguna ayuda. Y luego nosotros ahora este año no podemos atenernos a la ayuda de las infraestructuras porque nos ha caído fuera del plazo. Pero sí que rogaríamos pues, tener una ayuda para poder continuar, porque si no se perdería esta casa, y es una casa que nunca ha habido Casa de Aragón en Blanes. O sea, en la provincia de Gerona no ha habido nunca referente, no ha habido manifestaciones de este tipo. Entonces sería rogar, como estamos en lo de ruegos y preguntas, pues más que preguntas un ruego, y confío en vosotros y sobre todo muy contenta de poder encontrarme con todos los compañeros, que es un placer. Gracias. Muy bien, gracias Clara. Tomamos nota de la situación de Blanes, la conocíamos ya, hemos tenido oportunidad de hablar de ella. La verdad es que estamos un poco limitados en cuanto a la concesión de subvenciones directas si no están reflejadas en el presupuesto, ¿no? Porque efectivamente el procedimiento de concurrencia competitiva es el que prevalece siempre y bueno, pues vamos a buscar alguna otra fórmula que podamos articular. Ya hablaremos, si te parece, pero vamos, tenemos el máximo interés en facilitar vuestro trabajo y que podáis sobrevivir, ¿no?, esta coyuntura que sufrís ahora mismo en Blanes, pero bueno, a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a intentarlo y vamos a poner el máximo cariño e interés. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, me ha ido muy bien tanto Javier como Clara para lo que yo quería decir. En primer lugar, agradeceros al Gobierno de Aragón las normativas, que quede claro que las hace los políticos del Gobierno. O sea, que se pueden hacer de muchas maneras. Que hay que cumplirlas. Por supuesto que hay que cumplirlas, somos los primeros que las cumplimos. Que os agradecemos que se pueda hacer todavía a mano, porque los hay que lo hacen con lapicero todavía.
El que habéis nombrado, que no voy a decir el nombre, tiene 97 años. A este señor le vamos a decir que lo haga online. O la gestoría se va a llevar 200 euros por hacernos la gestión. Entonces, gracias, no todas las autonomías lo hacen, ni todas las instituciones. Por lo tanto, gracias. Lo que tú decías, Clara, yo creo que el Gobierno de Aragón debemos de estructurar, no sé qué va a pasar, estamos en un embarazo, todos los políticos están de 9 meses, porque dentro de 9 meses hay elecciones. Entonces, yo pido ya de cara a la próxima legislatura que hubiera 3 líneas, 4, tenemos 3, la de asistencias, de necesidades y tal, tenemos la de actividades, que está muy bien, que más haga, que más reciba, el mejor proyecto que más puntuación tenga, tenemos otras de infraestructura y equipamiento, pero otras comunidades, os hablo como vicepresidente también de todas las CAR regionales de España, hay autonomías que tienen una línea directa solamente para pagar o alquileres de locales o IBIs de locales, porque esta tendría que ser una línea diferente. Javi lo ha dicho, los hay de propiedad, los hay de alquiler y los hay cedidos por los ayuntamientos. El Gobierno de Aragón no puede invertir en un sitio que esté alquilado, invertirá en pintura, en no sé qué, pero mucha cosa no podemos poner porque el ayuntamiento, tenemos un caso flagrante, Tarragona. Tarragona, el Gobierno de Aragón hizo la estructura, pero cedió las instalaciones Tarragona al ayuntamiento a competición de dejar un espacio, una planta, pero siguen tirando adelante. Entonces yo pediría, primero con estas subvenciones, yo diría pago de servicios. Esto de subvenciones es tan feo, porque en el fondo estamos haciendo la faena nosotros que tenían que hacer los señores de las instituciones. Y ahora que hay tantas, mañana en mi ponencia hablaré si eran necesarias tantas administraciones, ¿no? Porque al final va a haber más funcionarios que ciudadanos pagando. Entonces, yo lo que os pido es que se ponga una más que sería muy importante. Y para acabar, dejadme ser bueno y malo a la vez. Ya que hablamos de economía, que hablamos de inversiones, ha habido muchas preguntas, muchas llamadas al presidente de la Federación Española, al de la catalana, a mí mismo, a compañeros. Centro Aragonés Buque Insignia de Barcelona. ¿Cómo se ha hecho la donación? ¿En qué condiciones estamos? Porque dice, nos han quitado. No es verdad. De nuestro presupuesto no se ha quitado nada. Eso lo sé porque os lo he consultado. Por lo tanto, que quede claro en este Congreso y en este Consejo de Comunidades que expliquemos el centro querido de Barcelona, cómo está, en qué condiciones y cómo se ha hecho esa donación. Muchas gracias. Muy bien, Cosme. Pues la reflexión que hace sobre una nueva línea de subvenciones, pues bueno, pues yo creo que tendrá que ser ya para el próximo mandato y ojalá que sí, ojalá que podamos incrementar. Yo creo que más nos gustaría, ¿no? Que incrementar las ayudas. Yo creo que, hombre, dentro de un orden lógico, pero que efectivamente ha habido etapas mejores históricas en cuanto a subvenciones y nos toca administrar pues una etapa de magros ingresos y bueno, pues que nos ha tocado vivir esta etapa, ¿no? Pero sí que vamos, tienes mucha razón, que habría que apoyar esa actividad que hacéis porque efectivamente con pocos recursos hacéis muchas cosas, ¿no? Y sois muy eficaces. Pero bueno, en cuanto a la segunda parte de tu intervención, efectivamente, bueno, la Casa de Aragón, el Centro de Aragón de Barcelona, estaba sufriendo pues, una situación insostenible. Sabéis que históricamente, está aquí su presidente y nos lo podrá explicar mucho mejor, pero es un centro singular, ¿no? En cuanto a su historia, en cuanto a su tamaño y que además tradicionalmente también, no es nada nuevo, ha recibido pues, unas ayudas también especiales por esa singularidad del Gobierno de Aragón, ¿no? Pero ya era insostenible la situación, la Junta ha estado haciendo un esfuerzo titánico por mantener en pie un barco que es pues, muy costoso de mantener y finalmente, y ya pues, es una decisión que es de todo el Gobierno, mancomunadamente, se ha optado por aceptar esa donación gratuita de un inmueble que bueno, pues va a incrementar el patrimonio del Gobierno de Aragón, también va a suponer unos gastos de mantenimiento, de actualización importantes, pero que yo creo que es una operación que primero no va en detrimento de los recursos ordinarios que se destinan a los centros aragoneses en el exterior, o sea, es una... De hecho, pues, es el Departamento de Hacienda el que está, como es un bien patrimonial, es el que está realizando esa gestión,
en perfecta coordinación con nosotros y, como digo, es un hecho muy puntual y muy singular, ¿no? Y, bueno, pues, en fin, no tengo mucho más que añadir, que lleva su proceso, lleva su procedimiento largo. La Junta tomó sus decisiones, el Gobierno de Aragón aceptó esa cesión, hay que formalizarla y llevará un tiempo el que se puedan acometer ahí obras y, bueno, pues es una cuestión que… Pero bueno, yo creo que era necesario hacerlo y creo que ha sido lo ha comentado el lugarteniente, ¿no? Llevamos años en que esta cuestión estaba coleando, en que se planteaba en distintos foros, también en las Cortes de Aragón, en Justicia, el propio Gobierno de Aragón, por supuesto, y finalmente yo creo que se ha resuelto satisfactoriamente, espero, porque era una necesidad, ¿no? En fin. Sí. Buenas tardes. Soy Jesús Cantín, el emérito de Melilla, ya que el presidente de Melilla no ha podido venir. Me ha dicho que, por favor, que viniera en su lugar. Nosotros estamos como Blanes o peor. Salimos en prensa, salimos en prensa escrita, en la radio, en la televisión. Esto, desgraciadamente, pues estoy con el Justicia, sobre todo con lo que ha dicho de que tenía que ser una comunidad, no comunidades. Me encanta el logo del abrazo en las comunidades. Yo creo que efectivamente, como ha dicho, somos todos amigos, pero cada uno miramos nuestra espalda. Igual que Blanes, con esto de la pandemia, pues efectivamente muchas casas pues han ido a pique, se han ido yendo muchos de los socios. Desgraciadamente estamos en comunidades pues que la política es la que manda. En Melilla cambió el gobierno y se ha cargado a pues, la Casa de Aragón, se ha cargado al de la Guardia Civil, se ha cargado a los Ángeles Guardianes, o sea, todos los locales que teníamos, que el otro gobierno nos había cedido y que pagábamos agua, luz, etcétera, pues bueno, pues lo único que ha hecho ha sido, si lo queréis, pagar 800 euros de alquiler. Había casi 200 socios que teníamos, pagábamos 35 euros al año de cuota. Pero hacíamos muchas actividades. De hecho, en Melilla, o sea, éramos jóvenes, o sea, somos de las casas más jóvenes que hay, pero, vamos, nadie puede decir que no hemos llevado a Aragón allí. Es verdad que eso se sabe cuando estás fuera. Cuando estás aquí, yo aquí oigo una jota y, bueno, pero cuando estás en Melilla y oyes una jota como hemos llevado a un grupo, se me pone la carne de gallina. Entonces, pedimos ayuda y lo único que tuvimos fue una palmada en la espalda. Y yo creo que, igual que Blanes, más de una casa ha bajado los socios un montón. Puede haber casas que desaparezcan. Y ahora mismo Melilla tiene su sede en un cuarto de 2x3, pero porque está todo el mobiliario de la sede metida en un cuarto trastero. Apenas pueden hacer actividades porque no pueden sacar la infraestructura fuera. Han estado trabajando en la feria de Melilla, han hecho todo lo que han podido y, claro, a la hora de pedir subvenciones, si no haces actividades, no te las pueden dar. Entonces, hay que pensar que somos un equipo todos, que cada uno tenemos nuestras casas, pero que el motivo fundamental de estas casas es poner en Aragón en el exterior y que nos vean, que vean la cultura, que vean lo que dices, nuestra alimentación, nuestros bailes, todo eso. Si no nos ayuda Aragón, se va a hacer puñetas. Yo os voy a poner solo un ejemplo. A raíz de hacer el Día de la Tapa Aragonesa en Melilla, que llevamos a todo el pueblo, a todo Melilla, pues eso gustó mucho allí y decidieron hacerlo al año siguiente con todas las casas que había allí. Bueno, pues Castilla-León llegó y mandó un palé de camisetas, vinos, quesos, increíble, y 6.000 euros para
que pudieran realizar y que se viera Castilla y León. Entonces, a ver, cada comunidad tiene pero por favor, que es que somos, como decía el señor Lambán en su día, que éramos embajadores de Aragón. Sí, pero las embajadas sin dinero se van a pique y por favor solo os pido ayuda. Muy bien. Bueno, yo tomo nota de Jesús de tu intervención. Éramos conocedores, hemos hablado de ese tema ya. Es que nos gustaría solucionarlo, pero muchas veces no tenemos las capacidades o las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero sí que, bueno, que hablaremos de ello largo y tendido. Vamos a tener oportunidad en estos días de tratar todos los temas. Pero sí que, perdonar, pero casi vamos a seguir con el orden del día para luego ya hablar de ruegos y preguntas totalmente, pero por seguir un poco un orden en la reunión, ¿no? Y por tanto ahora nos tocaría hablar, una vez hablado del tema del presupuesto, las subvenciones, hablar de un proyecto de ley que, bueno, el que ya hemos tratado y vamos a ir un poco rápido sobre él, pero que yo creo que merece la pena que se ponga de manifiesto en este Consejo y en este Congreso, que es ese nuevo proyecto de ley que ya está enviado a las Cortes, en el cual habéis participado muy activamente aquellas comunidades que lo habéis deseado, porque hemos tenido un proceso de participación y que supone pues, actualizar a los nuevos tiempos esa ley que rige a las comunidades autónomas, a las comunidades autónomas en el exterior y que data del año 2000, ¿no? Y por tanto, bueno, después de unos meses de trabajo, ese proceso de participación se ha culminado, se ha aprobado ya por el Consejo de Gobierno, se ha remitido a las Cortes y ahora se debatirá en ellas. Por tanto, muy rápidamente Gonzalo va a hacer un repaso a esa ley simplemente para refrescar un poco conceptos y que luego, pues ya si queréis hacer alguna intervención sobre ella, lo hacemos y ya si no, pues hacemos ese turno ya de ruegos y preguntas de participación que por supuesto os animo a plantear cualquier cuestión como la de Melilla o cualquier otra que surja. Así que Gonzalo, si quieres ya comenzar con esa intervención. Sí. Bueno. Antes de empezar con mi intervención, en primer lugar mandaros un saludo afectuoso a todos los representantes de las casas de Aragón en el exterior que estáis hoy en el Congreso, también a los representantes del pueblo aragonés, de las Cortes de Aragón. Todos sois de alguna manera dentro de unas funciones muy distintas, pero todos representáis ese espíritu aragonés. Entonces, es un honor, un placer poder conversar hoy con vosotros y sí que particularmente, ya dirigiéndome a las casas de Aragón Exterior, me gustaría hacer una pequeña observación antes de pasar ya al comentario del nuevo proyecto de ley que se halla actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón, y es esta observación que ha hecho mi director general de la resiliencia. Se nota la deformación profesional, él es director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, de modo que, bueno, él dentro de esa segunda rama no habrá parado de leer estos meses resiliencia y, bueno, a base de repetir lo ha identificado, pero yo creo con acierto como un rasgo vuestro. Y ciertamente, en la línea de lo que comentaba el presidente honorario de la Casa de Melilla, de que determinadas cosas solo se valoran desde la distancia, hoy, os lo prometo, no es un invento para ser simpático, pero he comido borraja. O sea, hoy me he preparado borraja y es una cosa que yo, la verdad, rara es la semana que no coma uno. Es un plato muy apañado, que se pone en la olla, enseguida se hace. Muy sano y ya veis, aquí haciendo promoción de Aragón, Alimentos Nobles, una de nuestras campañas de Gobierno de Aragón. Y realmente, vamos, a mí no me tiene que pagar nadie para que haga promoción de la borraja porque soy un entusiasta de la misma. Y pensar que vosotros no tenéis oportunidad de comer o muy rara vez durante la mayor parte del tiempo, pues eso es resiliencia, ¿no? Entonces quería, dentro de este pequeño saludo, hacer esa pequeña referencia amistosa. Entrando ya a lo que se refiere a la ley al nuevo proyecto de ley de aragoneses y aragonesas de exterior y comunidades aragonesas, como señala la presentación, ahora mismo es un texto que tenía más de 20 años de vigencia, lo cual
habla positivamente de él, de que no haya necesitado reformas, cambios significativos en este periodo, pero al final inevitablemente el paso del tiempo, incluso a las cosas más resistentes, las va oxidando, las va erosionando, y era natural que hubiera que actualizar el texto a los cambios normativos, sociales, fácticos que se han ido produciendo. Antes ha comentado mi jefa de servicio, Belén Corcoy, cómo en la legislación de procedimiento administrativo va exigiendo la relación del ciudadano con las administraciones, con el sector público a través de medios electrónicos. Es verdad que existen esas barreras y hay que intentar que lo que tiene que ser una vía de acceso facilitador no se convierta en un obstáculo, pero yendo al plano puramente de los hechos, de la realidad jurídica, es que el horizonte de futuro es que la relación electrónica entre ciudadanos y sector público sea lo ordinario, lo normal, prácticamente lo absoluto. Entonces, claro, si se ha cambiado la normativa de procedimiento administrativo, si ha aparecido normativa en materia de transparencia, en protección de datos, normas que han dado un giro jurídico muy significativo en sus sectores, pues aunque fuera incidentalmente, la ley de Aragones, el marco jurídico de la ley de aragoneses y aragonesas del exterior tenía que cambiar, y esto es uno de los fines que persigue el proyecto de ley que actualmente se halla en tramitación, poder adecuarse a estos cambios que se han ido produciendo. Se dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero bueno, las portadas, si lo tienen los libros, es por algo, nos dan el título, una primera idea de qué puede ir la historia. En este caso es llamativo que no solo es una nueva ley, sino que cambia el título ligeramente, pero mientras que la anterior ley hablaba de relación de comunidades con las comunidades de aragoneses del exterior, esta habla de tanto las comunidades como a los aragoneses y aragonesas individualizados. Indudablemente la apreciación que ha hecho el lugarteniente de Justicia de que es una comunidad única, es verdad, pero un todo puede estar compuesto por varias partes. Entonces esa gran comunidad de aragoneses del exterior, del interior, está luego conformada por distintas comunidades, cada una en las distintas comunidades autónomas en las que tenéis presencia, en los distintos países en los que tenéis presencia, pero luego además vosotros sois individuos, sois personas individuales, sois aragoneses y aragonesas del exterior. Y sin perjuicio de que las comunidades aragonesas del exterior sigan siendo un aspecto troncal del nuevo proyecto de ley, se ha querido dar en esta ley una dimensión individual al fenómeno de los aragoneses y aragonesas del exterior. Si os fijáis, hay un amplio número de artículos dedicados en el proyecto de ley a los derechos. Del artículo 7 al 28 del proyecto de ley están dedicados a los derechos, frente a la anterior ley que únicamente hablaba de 5 derechos de aragoneses del exterior. Luego, disperso en distinta normativa, sí que había otros reconocimientos a las comunidades aragonesas del exterior, por ejemplo, en la normativa de juventud, había alguna referencia a la misma. De hecho, a una de las disposiciones finales del proyecto de ley aplica una pequeña modificación en la ley del Instituto Aragonés de la Juventud. Por lo tanto, no es que todo sea novedoso, pero sí que hay un importante contenido innovativo a la hora de reconocer derechos. Y es porque al final, obviamente, las comunidades aragonesas del exterior van a seguir siendo ese pilar fundamental que sois, que son y que va... pero también pensando en cómo sois de individuos, reconocer unos derechos directos que no tendría sentido que ejercieran las comunidades como colectivo. Pensemos, por ejemplo, el supuesto que ha mencionado mi director general del sufragio activo, el derecho a participar en las elecciones. No tendría sentido que las comunidades votaran, pero en cambio pensar en la situación de los aragoneses y aragonesas del exterior sí que tiene sentido en relación al voto, a las quejas de justicia, que pueda quejarse tanto la propia comunidad como un ciudadano individual. De modo que estos han sido algunos de los objetivos, junto como la experiencia lleva a detectar debilidades, puntos fuertes, de modo que en estos 22 años de aplicación se ha aprovechado para clarificar el régimen jurídico de las comunidades aragonesas del exterior. No es un giro radical, pero aprovechando pues, el acervo, esa colección de experiencias generadas durante este periodo, pues se aprovecha para pulir, mejorar. Pero
dentro de lo que se refiere al proyecto de ley, quizás el aspecto más llamativo es el concepto de la aragonesidad y el reconocimiento más amplio que se produce al mismo. Decimos que 20 años, 22 años es bastante tiempo. O sea, en 22 años, desde que vosotros os integrarais en las comunidades, os habrán pasado cosas. Habréis tenido hijos, nietos, os habréis casado, os habréis divorciado, os habrán pasado vicisitudes buenas, malas. Por lo tanto, quiero decir, las comunidades, igual que la ley, el transcurso del tiempo no les es indiferente y los aragoneses del exterior van surgiendo nuevos. Pero si nos limitáramos a un concepto de aragonesidad ceñido a aquellos que poseían la vecindad foral o la vecindad administrativa en un periodo corto, pronto vuestros nietos, vuestros bisnietos podrían serlo de corazón, como ha dicho el Justicia, pero habrían perdido el reconocimiento jurídico. De modo que en la anterior ley hablaba de que eran aragoneses del exterior, también los descendientes de los aragoneses del exterior, pero aquí va un paso más allá y habla de grados, hasta segundo grado en la descendencia, si son de comunidades aragonesas en el caso del resto del territorio de España, pero hasta el tercer grado en las comunidades presentes en otros países. Por lo tanto, es una manera de facilitar que no se pierdan las raíces, porque esa aragonesidad tiene virtualidad jurídica, tiene efectos, tiene derechos, como vemos. Por lo tanto, es algo que anima a las personas de las que tienen esa condición de aragoneses del exterior, que tienen esa aragonesidad, les anima a ejercer, les anima a no perder esos vínculos, sin perjuicio de la gran labor que hacéis de cara a mantener las costumbres, a acercarles. Pero bueno, dentro de lo jurídico se hace este pequeño esfuerzo de facilitar que en un futuro, dentro de 30, 40 años, aquí pueda haber estén vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros bisnietos como aragoneses y aragonesas del exterior. Dentro de esa perspectiva individual, otra de las novedades es la creación del registro de aragoneses del exterior como forma bifronte de detectar problemas y necesidades y oportunidades. Por un lado está la dimensión colectiva de las comunidades aragonesas, de las casas de Aragón, pero por otro lado lo que puede detectarse a través de aragoneses individualmente. He estado estudiando algunos de los documentos de congresos anteriores y uno de los problemas que se detectaba era la integración de las personas jóvenes en las casas de Aragón. Es una realidad que tenemos ahora aragoneses y aragonesas de exterior en países donde no hay casas de Aragón o en comunidades o en países donde hay comunidades o casas que no están inscritos, no están asociados, pero igualmente lo ideal es que se crearan casas, lo ideal es que se incorporaran a vuestras actividades, que pudieran beneficiarse de las mismas, pero entre tanto al menos tenemos que darle una atención y esa manera es el registro. El registro es involuntario, se inscriben y de esta manera se crea se sientan las bases para crear un canal de comunicación y poder detectar mejor esas necesidades, esos requerimientos y poder demostrar esto que pone nuestro Estatuto de Autonomía de que queremos ayudar a las comunidades de aragoneses exterior. Porque ya finalizando, para poder dar paso a los ruegos y preguntas, que estos que han quedado pendientes, que os pido disculpas porque le he pedido a mi director que yo tengo que ahora abandonaros unos minutitos para atender una cuestión y como eso pues tenía que intervenir antes para no marcharme a prisa y corriendo, entonces perdón por haberos dejado con la palabra en la boca, ahora tendréis oportunidad de hacer otras preguntas, otras observaciones, pero es llamativo que nuestro estatuto reconoce el papel de las comunidades aragonesas en el artículo 7 y esto es algo que podemos pensar que a lo mejor está en todos los estatutos y no es así. El catalán sí que lo tiene, pero por ejemplo el valenciano solo dedica un apartado dentro de un artículo a las comunidades aragonesas del exterior o el País Vasco en su estatuto no tiene. O sea, sí que hay comunidades de vascos y vascas del exterior, pero su estatuto no lo reconoce. Por lo tanto, aquí demuestra el compromiso del legislador estatutario cuando quiso remarcar la importancia que tienen al ponerlo en nuestra norma suprema dentro del ordenamiento jurídico autonómico, solo superada por la Constitución, pues quiso hacer ese hincapié en lo importantes que sois y en el afecto que realmente pues, os sienten, que es verdad que de cara a mandar afectos quizás una norma jurídica puede ser fría, pero bueno, yo que soy de formación jurídica no me parece tan frío. Yo creo que igual que decía el presidente de la Federación de
que los aplausos pueden ser una manera de afecto, pues bueno, un artículo también puede ser un abrazo, también puede ser un gesto cariñoso. Bueno, me veo ahí un poco dubitativos algunas experiencias, pero bueno, a través de las leyes es como es una vía a través de las que se cambia la sociedad, por lo tanto no es simbólico. Por último, señalar que ha sido un proyecto de ley, antes de ser proyecto, anteproyecto, muy participativo, se sometió a una consulta previa, que es algo voluntario, en la normativa no lo exige, no es obligatorio, pero para dar esa mayor participación se sometió, luego se han recibido alegaciones, de las cuales se han acogido un número significativo de las mismas. Ahora un momento pasa la transparencia donde se refleja. No todas se han acogido, como es inevitable en cualquier proyecto de ley, pero sí un buen número de ellas y algunas en su integridad, otras aplicando la idea general de las mismas. Por lo tanto, ha sido un proyecto de ley constructivo, teniendo en cuenta distintos puntos de interés y bueno, ahora se añadirá el punto de vista de las Cortes de Aragón, de los distintos grupos parlamentarios, que, bueno, como se suele decir, dos cabezas piensan mejor que una, 4 ojos ven mejor que 2. Es muy posible que las Cortes de Aragón detecten aspectos donde todavía se pueda mejorar el texto, sin perjuicio de que yo no he participado personalmente en su elaboración porque me incorporé posteriormente, pero he podido leerlo y yo creo que es un buen texto y creo que realmente no hay un margen enorme de mejora, pero es posible que las Cortes detecten eso y si lo detectan será sin duda para mejor, así que estamos a la espera de cuál sea su tramitación parlamentaria, hasta esperemos su aprobación. Así que muchas gracias por su atención y nada, espero que disfruten del Congreso. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Ahora sería el momento de tanto plantear dudas sobre este aspecto de la nueva ley o, en general, ya cualquier ruego y pregunta que tengáis o cualquier observación que queráis hacer y que atenderemos gustosamente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alicia Castán, soy de la Unión Aragonesa de Mar del Plata, Argentina, y me quiero referir específicamente al tema de los jóvenes. Desde hace varios congresos que se viene insistiendo en la incorporación de los jóvenes en las juntas directivas o comisión directiva, como le llamamos nosotros. Nosotros este año hicimos la última asamblea, donde el 60-65% de la junta son jóvenes, están incorporados a la dirección de la institución, pero me parece que lo que nos hemos quedado desde el gobierno, digamos, es con esta venida a Aragón. Se hacía el encuentro de jóvenes anualmente, durante un tiempo no se hizo, en el 2017 se volvió a hacer, convocando a un joven de cada institución. Saben que nosotros estamos, como decimos habitualmente, del otro lado del charco. Venir una persona sola no es fácil, más los jóvenes, y también es poco para que de alguna manera todos los jóvenes puedan conocer Aragón. Nuestros jóvenes actualmente, muchos son nietos de aragoneses, pero un gran porcentaje son enamorados de Aragón a través de los jóvenes que los incentivaron y que les fueron mostrando lo que era Aragón a través de la danza, del canto y de los instrumentos musicales que tenemos. Nosotros tenemos conjunto de baile, tenemos coro y ahora se está rearmando la rondalla, que durante mucho tiempo la tuvimos. Estuvo un tiempo en stand-by y ahora está volviendo. Quiero volver a esto. Me parece que es importante volver a los encuentros anuales de jóvenes, pero no para uno de cada institución, al menos que sean 2. Que todos los jóvenes que estén en las distintas casas tengan la oportunidad de venir y conocer y vivir ese Aragón que nosotros les contamos, les mostramos, hoy por suerte con mucha más facilidad que antes. Antes eran a través de fotos o postales o un libro, hoy hay otra manera de manejarse, pero me parece que no nos tenemos que olvidar de ellos. Nosotros en las instituciones hemos hecho esa vuelta de
de 180 grados que hacía falta para incorporar a los jóvenes. Me parece que falta ahora que el gobierno también lo haga y volvamos a darles a los jóvenes lo que los jóvenes necesitan, ya sea con este encuentro de jóvenes o con las becas, que tampoco las volvimos a tener y que también son muy necesarias para los chicos. En este punto específico quiero recalcar el tema que de los que estamos allí tan lejos, o muchos de los que quizás estén fuera de Aragón pero dentro de España les pase lo mismo, que muchos de los jóvenes no tienen sangre aragonesa y que si en algún momento se puede rever que las becas también pueden llegar a esos chicos, sería tocar el cielo con las manos. Gracias. Gracias, Alicia. Efectivamente, muchas veces en materia presupuestaria cualquier tipo pasado fue mejor, se suele decir. Pero bueno, sí que somos plenamente conscientes de la importancia además de una cuestión que siempre sale en todos los congresos, en todas las reuniones, que es la necesidad de rejuvenecer las casas, los centros aragoneses, de incorporar jóvenes a la dirección, y hay ejemplos muy concretos y muy exitosos de gente que está ahora liderando casas, centros aragoneses que se han forjado o que se han acercado a esta realidad a partir de esos encuentros, ¿no? o esas becas. Y efectivamente nos gustaría poder mantener, ¿no? esa herramienta de incorporación y de acercamiento a esta realidad. Sabéis que estas cuestiones muchas veces se apoyaban financieramente por las entidades bancarias aragonesas, las cajas de ahorro, que desgraciadamente ahora pues han evolucionado, no sé si han evolucionado o han involucionado, pero que ya no tienen quizás esa facilidad o esa disponibilidad de, a través de sus obras sociales, de apoyar ese tipo de actividades. Pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos buscar pues alguna fórmula de financiación para que se puedan realizar. Estamos muy de acuerdo con todo lo que dices y que sería muy necesario hacerlo, pero al final gobernar o administrar recursos escasos es difícil y tenemos que hacerlo pues, como mejor sabemos, ¿no? Pero con lo que tenemos ahora mismo sería imposible hacerlo, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación y bueno, vamos a hacer alguna perspectiva a ver cómo se puede hacer, ¿eh? Muy bien. Sí. Yo quiero plantear una cosa, y es que desde la Federación, la Junta Directiva y desde la Comisión Permanente trabajamos par y por todos los centros que existen en este momento y han existido. Entonces, se me plantean varias dudas de la situación en que se encuentran en este momento las comunidades aragonesas del exterior. No ahora, sino de hace ya algunos años. Hay centros que se han quejado o que más bien nos han planteado su situación personal, particular, como son Melilla y Blanes. Hay centros que por las circunstancias de los aragoneses que no, afortunadamente, salen de nuestra tierra como salían en la década de los 60, 70 y 80, pues no van recuperándose esa masa necesaria para constituir o seguir manteniendo una Casa de Aragón. Por ejemplo, pues Fuengirola, Andorra y 7 centros más que os admiraríais de quiénes son en ciudades como Burgos, Gijón, Toledo, que dejaron de existir. Pero hay centros que por circunstancias sí que tienen el valor humano para seguir funcionando esos centros, como es el caso de Melilla y como es el caso de Blanes. Y creo que la vicepresidencia del Gobierno y la dirección general que tú diriges deberían de hacer un esfuerzo en la medida de lo posible para que esos colectivos de Melilla, Blanes o cualquier otro
que se presente tuvieran un apoyo más firme y analizaran bien cuál es realmente su situación. Porque si depende de tener un local, porque tampoco exigen unos grandes locales para poder seguir haciendo sus actividades. Porque, como ha dicho muy bien Clara, y como yo he aprendido de mi padre, los centros aragoneses se hacen fuera de la sede social. Es decir, aquella Casa de Aragón o Centro Aragonés que no esté integrado y arraigado en la localidad donde esté, tiene poco por venir. Por lo tanto, ellos están arraigados en la localidad donde viven y eso se merece una atención especial. Del tipo que sea, lo tenemos que buscar entre todos, porque son dos casos que claman al cielo que, oye, por circunstancias políticas hay unos señores que esto no les va y ahora les quitamos el local que tenían y no sé qué destino le han dado, pero igual hasta el destino que le han dado pues no es acorde o no representa ninguna necesidad, ¿vale? Un punto. Otro punto. Sabéis que os he mandado, y se les digo a nuestros compañeros, yo hace 2 años hice un estudio de cómo habían evolucionado las subvenciones. Porque, como digo, nosotros defendemos a todos los centros por igual. Y me sorprendía mucho la bajada en el montante de la subvención a la que hemos llegado. Y entonces dije, oye, vosotros lleváis 2 días aquí en el Gobierno y a lo mejor no os habéis enterado o no habéis tenido tiempo de enteraros cómo han evolucionado las subvenciones. Y entonces yo les hice un estudio comparativo de lo que teníamos desde hace 15 años. Nosotros llegamos a tener unas subvenciones de 450.000 euros en actividades y de 350.000 en infraestructura. Unas cantidades, pues más o menos que nos defendíamos bastante bien. Nadie se quejaba. ¿Por qué? Pues porque aunque fueran subvenciones competitivas, pues los centros más o menos iban funcionando. Porque he dicho siempre, y lo mantengo, que el principal apoyo económico, aparte del institucional y el personal de las personas que estáis rigiendo los destinos de las casas, es el económico. Hay un refrán en mi pueblo que dice que la procesión se hace con gente. Pues aquí las actividades se hacen con algo de dinero, ¿vale? Entonces, no entiendo ni sé de dónde viene la limitación del presupuesto para las casas de Aragón. Me explico. El presupuesto del 2022 del Gobierno de Aragón es 6.079 millones de euros, ¿es correcto? ¿Vosotros sabéis el porcentaje que nos dan a las casas de Aragón, que se les llena la boca de decir que somos los embajadores number 1 que hay en el mundo de Aragón, que llevamos la marca Aragón y la defendemos a capa y espada? ¿Queréis hacer números? Defender 6.079 millones de euros por 210.000 euros y veréis lo que nos dan. Entiendo de las necesidades sociales y entiendo la situación que se ha creado desde hace unos años en la sociedad. Pero yo creo que esto es una minudencia, que de cualquier sitio se tendría que poder sacar, y si hace falta ir a las Cortes para explicarles la situación de las casas, etcétera, etcétera, iremos quienes corresponda que vayamos. Pero creo que eso, pues simplemente lo dejo caer, que es una cantidad que no nos soluciona las necesidades que tenemos, ¿vale? Eso por una parte. La segunda cuestión es, todos sabéis que ha habido una gran movida con el tema de que la Jota sea considerada bien cultural e inmaterial de la humanidad. Pues lo que nació como una propuesta aragonesa, a través de la política, ha derivado en que ya no es la Jota aragonesa, sino que es la Jota en general, con lo cual no me parece mal, porque en todas partes de España, salvo me parece que 2 provincias, existe la Jota.
Lo que pido es que, como Consejo de Comunidades Aragonesas del Exterior, nos adhiramos a la petición de que se considere y que el Consejo de Comunidades estamos también por la labor. Esto no se había hecho, alguno a lo mejor tal vez a nivel personal lo ha hecho, la Federación lo ha hecho, en acuerdo de la Junta Directiva se comentó que sí, yo lo he hecho y estamos apoyando esa candidatura. Por lo tanto, tomáis nota, por favor, y que se haga constancia, ¿vale? Luego, después, quiero destacar, sabéis que tenemos representantes de la juventud, de la mujer y de la tercera edad. Creo que todos, casi todos los días, recibís correos de un señor que se llama Fernando Bagüés y que es el representante de la tercera edad. Sin hacer de menos a ningún representante que hemos tenido en esas tres áreas, la labor que este hombre hace y la información que nos da a los centros es enorme y digna de valorar. Por lo tanto, un aplauso para Fernando Bagüés, porque la verdad es que se desvive por todos nosotros. ¿Vale? Y nada más, si se me ocurre alguna cosa mientras pregunta a alguien más, pues la diré porque se me han quedado los papeles ahí. Muchas gracias. Yo nada más quisiera dar un telegrama. He intervenido y me gustaría que intervenieran los que están en el otro lado viéndonos, porque hay gente online que también debería intervenir, que sería muy interesante. Muy bien, José Antonio. Me has fastidiado lo de mañana, pero me voy a añadir algo. No estoy de acuerdo. ¿Que el Gobierno de Aragón saca cargo de todo? No. ¿Y para qué están las diputaciones que tienen un montón de calé? No, hombre, que te añado. No, que yo apunto, me añado. ¿Las diputaciones para qué están? Huesca, Zaragoza y Teruel, ¿para qué están? Para ayudar. ¿Para qué se han hecho las comarcas? ¿No es cercanía? ¿Y los fondos Next Generation que han dado a Europa no han pensado en nuestras casas que se nos han caído y no tenemos dinero? Todo no lo ha de pagar el Gobierno de Aragón. Diputados en las Cortes. Tenerlo en cuenta todos los grupos municipales, de un color y de otro. Embajadores vivos, ¿a qué precio? Lo ha dicho. Si estamos a precio, nos están pagando a precio de la libreta que nos han dado en el Congreso para que tomemos apuntes. Pero todo no lo carguemos al Gobierno de Aragón. Estamos siendo embajadores turísticos, industriales, culturales. Lo estamos haciendo, por lo tanto, no lo carguemos solamente al Gobierno de Aragón porque tienen dinero las diputaciones y mucho. Si somos aragoneses del exterior, caramba, cuando hacemos al menos los encuentros, échenos una mano, que también somos Aragón. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Soy Ángel Larraga y soy el representante de la Casa de Aragón en México. Una casa joven. Aquí los jóvenes integran la casa casi al 100%, al 90% y mucho. El resto somos algunos abueletes y poco más. Y la gente que hace 12.000 kilómetros y sale de Aragón a trabajar, sale con mucha ilusión y sale con muchas ganas. Y se encuentra que allá va, lo que aquí nos quejamos del estado de bienestar, allá no existe. La sanidad, hay que ir con la tarjeta en la boca de crédito. La educación, si se tiene algún niño pequeño, es compleja. Y de la seguridad no hablo. Pero nos encontramos con otra cosa, y esto lo ha comentado Luis, y ahí está la pregunta. Y seguro que los que están, alguno conectado, les ocurre lo mismo. A mí me lo preguntan los jóvenes, a mí también me ha pasado. Has comentado, Luis, el cambio del voto rogado. Yo soy de Villanueva de Gállego, salí hace 14 años, tuve una oportunidad profesional en México y salí de Aragón y fui para allá. Y el voto rogado era complejo, pero yo siempre he votado. Pero he votado a las Cortes de Aragón y he votado al Gobierno, pero no al Ayuntamiento. Entonces, yo he tenido varios alcaldes, yo siempre voy en el verano y voy en invierno, en Navidades, y les digo, oiga, ¿cómo es que yo no voto aquí? Y pago la basura, pago el IBI, pago todo, sigo pagando. No me lo ha sabido explicar ningún alcalde. Entonces, la pregunta es,
los cambios del voto rogado, que si lo han mejorado, pues perfecto, bienvenidos sean. ¿Ha mejorado esto? ¿Se va a poder votar en el ayuntamiento? Pues con todos los respetos, no se puede presumir de mejorar el voto rogado con todos los respetos. Porque yo no he tenido ningún problema con el voto rogado. El único problema ha sido no votar en el ayuntamiento. Y veo que sigue existiendo. Entonces, se lo transmitiré a los jóvenes de allá. Muchas gracias. Pero ¿hay alguna causa en especial? ¿Hay alguna causa en especial para que no se pueda votar en el ayuntamiento? ¿O es porque sí? No, perdón. Yo siempre he estado empadronado en Villanueva de Gállego, siempre. Lo que ocurre es que cuando vas a un país al extranjero a trabajar, no puedes estar ilegal. Y en el permiso de residencia te tienes que inscribir en el consulado. Claro. Y a mí el Ayuntamiento de Villanueva y la Junta Electoral de Zaragoza me mandaba el voto de las Cortes y de los gobiernos centrales, pero no del Ayuntamiento. Pero yo no me he dado de baja en el padrón de Villanueva, nunca. No me he dado de baja en el padrón de Villanueva, nunca. Sí, claro, entonces cojo un avión, hago los 12.000 kilómetros, o sea, voto, no. Al ayuntamiento, no, que me lo pregunto. A ver, el estar empadronado en el municipio supone que me remiten los documentos y las papeletas de todos los candidatos, de todos los partidos, de las comunidades, de la comunidad autónoma y del gobierno central, pero no del ayuntamiento. La solución es voto en el voto rogado y después, el día de la elección, me agarro un avión, hago 12.000 kilómetros, ida y vuelta, y vengo y voto. Entonces, si eso no se ha solucionado, sigue siendo un problema, pero bueno, lo transmitiré. No, el voto rogado afectaba efectivamente a las elecciones autonómicas y a Cortes Generales. En las elecciones locales, la condición es estar empadronado en el municipio. Y de hecho, pues yo he estado en muchos recuentos, he sido alcalde 20 años y he estado en muchos recuentos de elecciones locales y siempre se abre luego el voto extranjero de residentes empadronados que están en ese momento fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un mecanismo. No te sé explicar exactamente cuál es el procedimiento, pero se reciben votos del extranjero. Sí. María también tiene experiencia municipal y lo puede atestiguar. Bueno. Hola, buenas tardes. Fernando Hormida, del Círculo de Aragón de Buenos Aires. Simplemente quería preguntar con respecto a la ley, dado que en su momento la hemos pedido y dada la protección de datos no era factible, ¿de qué manera nos vamos a favorecer, si es que nos vamos a favorecer, con el registro de aragoneses en el exterior? Si de alguna manera va a llegar esa información o les van a hacer llegar nuestra existencia, para que tenga se retroalimente. Y el otro tema que quería comentar es que nos falta información quizás para el tema de la presentación electrónica. Para el caso nuestro, algunos tenemos nacionalidad española, ahora hemos hecho varios de nosotros el trámite del DNI electrónico para poder acceder al certificado, pero bueno, tenemos directivos que son de nacionalidad argentina y no van a tener ese tema y queremos saber si existe alguna posibilidad a través del consulado. Muy bien. ¿Hay alguna palabra? Digo por agruparlo y por ver si se pueden contestar algunas dudas a la vez. Bueno, pues sí. La Casa Aragonesa en Bruselas. Buenas tardes. Gracias, José Antonio, por tu deferencia. Yo quería dar cara a esa persona que os manda tantísimos correos, que llevo como unos 2.500 enviados, como representante en el Consejo de Aragón de Personas Mayores. A mí me parece que no es porque lo haga yo, sino que
COAPEMA, Consejo Laboral de Personas Mayores, hace una labor muy buena, muy de cara a los mayores, muy informativa, muy divulgativa y muy formativa. Entonces, yo intento que llegue todo lo posible. Hay que tener en cuenta una cosa, que yo sé la problemática de muchos de vosotros centros en cuanto al tipo de internet, de cómo podéis mirarlo, y por eso a mí me gustaría que después de mandaros los correos, hay algunos que ya lo hacen, que me contestarais, que no me molesta que me contestéis, no os preocupéis, el ordenador es mío y hago con él lo que quiero. Entonces, que me contestaría, que no fuera más que, oye, pues vale, podemos hacer algo o no podemos hacer nada. También habréis recibido una encuesta estadística que os he mandado, que solamente me han contestado 7 personas, supongo que no han podido hacerlo los demás, donde os pedía para saber el rango de años de las personas que están en cada centro, hasta los 40 años, de 40 a 60 y de 60 en adelante. Me han respondido 7 u 8 centros y me diréis, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque yo comentando un día con la Dirección General y de cara también a COAPEMA, con el Consejo Aragonés de Personas Mayores, queremos analizar y ver qué se puede hacer de cara a ayudar a la gente mayor. A los jóvenes, de alguna manera, los podéis ayudar a todos vosotros, pero a la gente mayor ya hay que darle algo para que salga de ese letargo que tienen. Entonces, de alguna manera, transmitirles esa serie de cosas que pensamos que desde el Consejo Aragonés de Personas Mayores se puede hacer. Tampoco se tenía el Consejo Aragonés de Personas Mayores muy en cuenta antes. Ahora, en la nueva ley, ya estamos más introducidos. Ya nos han metido más y entonces, en ese proyecto de ley que está ya en las Cortes, ya aparecemos allí como algo más real. Entonces, yo os agradecería eso, que si podéis, transmitéis a vuestros socios. Nosotros, por ejemplo, en el mío, a través de WhatsApp, yo procuro mandar todo lo que mando, a todos los correos que mando, los voy divulgando a través de WhatsApp. Vosotros, si no es a través de WhatsApp, podéis hacerlo a cualquier otro medio, pero transmitirlo a los socios, porque es muy sencillo. Por ejemplo, el canal Senior, que lo habéis visto muchos, que os he puesto hasta cómo se entra en la página, es tan fácil como cada uno en su casa entrar y allí tiene de todo, desde hacer yoga, desde hacer, vamos, cualquier tipo de divulgación, cualquier cosa, entretenimiento, visitas a países. Entonces, a mí me gustaría que lo divulgarais y simplemente pues era eso, poner cara a esa persona que a vosotros está mandando tantos correos y que me conocierais. Sin más, muchas gracias. Gracias, Fernando. Francisco tenía pedida la palabra de la Casa de Bruselas. ¿Tienes el micrófono? Blanca, perdona. Bueno, pues las damas primero. Gracias. Blanca Arnado Barco, Asociación de los Amigos de Aragón, Curitiba, Brasil. Aprovecho para saludar a la mesa, a los representantes del Gobierno de Aragón, de las Cortes. Gracias por estar con nosotros en una fecha que es tan importante, a todos los que estamos fuera de Aragón. Y decir que, bueno, me emociona mucho el 40 aniversario de Aragón, del Estatuto de la Autonomía, porque nosotros también celebramos el 40 aniversario y, bueno, y hemos hecho este camino juntos. Mi pregunta es sobre las subvenciones, que he visto que ese rango de puntuación me gustaría mucho, creo que sería muy importante que lo recibiéramos, yo no sé si en algún momento los hemos recibido, un poquito quizás alguna explicación de cómo, algunas ideas, yo no sé, un manual o algo, pero yo a veces cuando lo estoy haciendo me gustaría inventar la pólvora, ¿no? Porque innovación, esto, el otro, y yo digo, pero con tantísimas actividades que hacemos, que la gente que me sigue, sobre todo los familiares de España, dicen, qué bien te lo pasas, siempre estás en fiesta, siempre estás haciendo cosas, ¿no? Y hay todo un trabajo por detrás que la gente no lo ve, pero yo digo, y con todo lo que hacemos, digo, madre mía, mi puntuación no ha sido buena, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? Entonces, un poco, entender un poco más cómo es esto. Con relación también, aprovecho con el tema de la Jota, de que somos, que tenemos que apoyar la Jota. Yo soy la vicepresidente de la Academia para América y yo creo que es un excelente momento. Quizás los que estén en España no se estén dando cuenta lo importante que es que la Jota sea reconocida como Patrimonio Material de la Humanidad, ¿no? Esto, los que estamos fuera lo hemos visto muy bien y sobre todo con el flamenco. La visibilidad que vamos a tener cuando tengamos el reconocimiento, bueno, va a ser brutal.
Hagámonos académicos, apoyemos a la academia, porque es una de las formas que vamos a tener de poder mantener nuestra identidad a través de la Jota. Gracias. Muy bien, Blanca. Francisco, de la Casa de Bruselas, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Francisco Vigalondo de la Casa de Amigos de Aragón en Bruselas, y es un poco también al hilo toda esta reflexión y comentarios sobre los presupuestos y que hay para actividades y un poquito pues la austeridad que tenemos que tener también, ¿no? Pero bueno, es una reflexión o una observación que me gustaría hacer, si tal vez podríamos combinar o buscar una coordinación mayor también con otros departamentos, no solo otros estamentos de nivel de local, provincial y tal, pero también yo a lo mejor pienso entre departamentos dentro del propio Gobierno de Aragón, porque 6.000 euros para organizar, como ha dicho Jesús en Melilla, que ha hecho Castilla y León, a nivel de los presupuestos para las casas de Aragón es mucho dinero, pero a lo mejor a nivel de promoción turística, a nivel de promoción de alimentos de Aragón, no es tanto dinero. Lo que sí que también entiendo por la otra parte es que ellos tienen una preocupación de que si se hace una actividad de promoción, esa actividad sea efectiva. Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar un poquito cómo unamos los dos extremos, cómo podemos asegurar que sea efectiva para que el dinero sea bien empleado, pero bueno, también poner en valor lo que la casa puede hacer fuera allí para esa actividad de promoción, porque también tenemos un conocimiento local que yo creo que puede aportar mucho a que la acción sea efectiva. Y eso yo creo que no siempre se tiene en cuenta. Muchas veces se hace la campaña de promoción sin habernos consultado para nada, y sobre todo pienso también, no solo en Bruselas, sino que estoy pensando también en las acciones en América, y a lo mejor pues la elección de fechas, en qué momento
Está abierto. Bueno, vamos sentándonos y preparándonos ya para esta sesión inaugural casi de este congreso. Bueno, mientras los ponentes ocupan su puesto, vamos a hablar. Simplemente yo dar la bienvenida a aquellas personas que os incorporáis al congreso. Hemos tenido una primera parte del Consejo de las Comunidades Aragonesas en el Exterior y ahora vamos a dejar en manos de David Fábregas, aquí a mi lado, psicólogo especialista en emociones, porque esta mesa que vamos ahora que va a moderar él, vamos a hablar de aquellos valores, bueno, esas emociones, esa inteligencia emocional aragonesa, esos valores aragoneses que representan bien pues, los ponentes que nos acompañan, ¿no? Y a los que quiero agradecer el esfuerzo que han hecho hoy para acompañarnos y que lo han hecho con mucho cariño hacia las comunidades. A Juan Bolea, Premio de las Letras de Aragón, a Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias, y a Carlos Martín, eminente investigador en materias tan importantes como son pues, la vacuna de la tuberculosis, que está a punto en un grupo de investigación en el que participa de ya llevar a efecto ese importante avance de la microbiología. Por tanto, no voy a extenderme más, sino a agradecerles personalmente su presencia aquí hoy. Va a ser un disfrute para todos, vamos a aprender mucho y ya le dejo a David que dirija esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los ponentes. No necesitan presentación, aunque ya Luis los ha presentado. Entonces, bueno, me voy a presentar yo, que me llamo David Fábregas y soy psicólogo. Entonces, se me pidió, ante la magnitud de estos tres ponentes que tenemos aquí, estos tres pilares, pues está muy bien puesto el valor de Aragón, porque tenemos aquí tres baluartes muy importantes, se me pidió el poder unir a estas tres personas tan importantes cada una en su campo y lo que pensamos era todo lo que tenía relacionado un poco con las emociones, ¿no? Que es un poco también ese sentimiento de arraigo, todas aquellas emociones que sentimos todos cuando estamos fuera de nuestra tierra, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que habéis venido, de las comunidades de Aragón, incluso de comunidades de otras comunidades autónomas que residís aquí en Aragón. Y entonces, yo siempre parto todo el tema emocional en mi consulta de una premisa que no hay un yo sin tú. Eso quiere decir, todos los que estamos aquí hemos tenido padre y madre, ¿vale? Entonces todos hemos nacido de un útero y siempre necesitamos el cariño de nuestros padres para poder desarrollarnos. Según cómo es ese cariño y cómo nos sentimos de cuidados y protegidos, será como nosotros nos desarrollaremos de mayores, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene que emigrar o tiene que estar en una situación en la que puede estar vulnerable, en la que se siente sola, normalmente necesitamos siempre al otro. De hecho, cuando nos sentimos solos, se activan las mismas zonas del cerebro cuando sentimos dolor, ¿vale? Entonces, el ser humano no está preparado para estar solo. Necesitamos estar rodeados de personas y antiguamente lo hacíamos en tribus. Es por lo que yo creo que cuando las personas vamos fuera necesitamos tener esos lugares seguros, esos pilares, esas casas aragonesas o de cualquier otra comunidad en la que poder compartir con el otro nuestros problemas, inquietudes e incluso buscar un cobijo, arropo o cualquier tipo de implicación emocional, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en la zona del ojo que tenemos blanca hay una teoría muy interesante que si nosotros compartimos más de un 99% de ADN con los chimpancés, por ejemplo, con cualquier homínido, pero todos ellos lo tienen negro y nosotros porque lo tenemos blanco, porque nos es muy importante saber dónde mira al otro para poder comunicarnos, ¿sabes? Entonces, se hizo también un experimento en los años 50 de René Speed en un orfanato en el que había una tasa de mortalidad muy alta y estuvo investigando niños adoptados, niños en sus casas con sus madres y niños que estaban en el orfanato y siempre fallecían más y había una mayor tasa de mortalidad los niños en el orfanato. Y la única variable que encontraron que lo hacía diferente al resto era el amor. Entonces necesitamos al otro para poder crecer con normalidad. Niños que no se sienten queridos terminan muriendo en menos de 2 años. Entonces, por eso necesitamos mucho al otro para poder estar en armonía, en consonancia, y por eso tenemos
Para mí es el baluarte, y eso que nos une como especie es el necesitar al otro y mirar al otro. Porque muchas veces nosotros, los otros, somos nosotros en otro momento de nuestra vida. Entonces, todos en alguna vez vamos a estar en el extranjero, todos alguna vez vamos a pasar por algún acontecimiento en el que otra persona ya ha podido pasar antes que nosotros. Entonces, sin más, tampoco por alargarme más porque hemos empezado con un poquito de retraso, vamos a empezar ya con el resto de ponencias. Luego haremos unas preguntas, y en lo que sí que me gustaría que fuéramos participativos y hacemos la reunión un poquito amena, ¿vale? Y me gustaría conocer vosotros cómo vivís todo este sentimiento aragonés estando fuera y esta aragonesidad, ¿no?, que todos tenemos dentro, ¿vale? Muchas gracias y doy paso a Juan Bolea. Buenas tardes. Tengo que darle sí, aquí, vale. Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos, querido Luis, Gloria, Vicente, representantes del Gobierno de Aragón. Un honor compartir con Carlos y con Teresa esta reunión con las comunidades y casas de Aragón en medio mundo. Yo me estaba acordando de que mi padre, al que muchos conocisteis, presidente de nuestra comunidad, fue un gran defensor de las casas, fundó con vosotros pues, unas cuantas, y sus mejores recuerdos eran cuando él regresaba de alguno de vuestros países, había compartido, convivido con aragoneses en tantos lugares y disfrutado del proceso autonómico y de la aventura que estabais viviendo a partir de los años 75, 76. Bueno, yo me imagino que me habéis invitado hoy como escritor, ya de largo recorrido. He publicado más de 25 libros en mi vida. La mayoría son novelas de diferentes tipos, de diferentes estilos, libros de cuentos, también tengo algún ensayo. Y hay veces que me preguntan, Teresa y Carlos, ¿y por qué te hiciste escritor? ¿No? Me preguntan. Pues yo creo que me hice escritor gracias a otro gran escritor nuestro, al que siempre cito con gran veneración, que todos conocéis, Ramón J. Sender. Yo conocí a Sender en el año 74, viviendo todavía Franco, en una visita que hizo a Zaragoza, autorizado excepcionalmente por el régimen franquista. Como sabéis, Sender, republicano, se exilió después de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, más exactamente, porque él combatió con las facciones anarquistas, con Lister y con los comunistas también. Tuvo que salir de España. Su mujer fue fusilada al comienzo de la Guerra Civil en Zamora. Perdió momentáneamente a sus hijos, no sabía dónde estaban. El sufrimiento de Sender continuó en Francia. Finalmente se exilió a Estados Unidos, México, donde permaneció toda su vida enseñando literatura española en institutos y en universidades. Un hombre que tuvo una vida muy, muy dura y que volvió a España, ya os digo, 40 años después, en el año 74. Vino a Zaragoza y el alcalde de entonces, que yo no sé si alguno lo recordaréis, Mariano Horno, que era amigo de mi padre, me dijo: oye, Juanito, dice, me han dicho que has ganado el concurso de la Coca-Cola. Era un concurso escolar que se celebraba entonces y que creo que se sigue celebrando ahora. Dice, pues si quieres te presento a don Ramón. Digo, y para mí sería... Total, que me colaron en la recepción de Sender, en el casino mercantil, el viejo casino en el Coso. Y yo de pronto me encuentro delante de Ramón J. Sender con mis 14 o 15 años, paralizado por completo, porque era un mito, era un auténtico ídolo en todo el mundo, era un hombre de un prestigio. Y dice el alcalde, pregúntale algo. Este don Ramón es mi amigo Juanito, que ha ganado el concurso de la Coca-Cola y quiere ser escritor. Pregúntale algo. Y yo le pregunté pues algo así como, ¿qué hay que ser qué hay que hacer para ser un escritor como usted? Y entonces me dice, pues mira, chaval, Zagal, mira Zagal, porque él era de Huesca, como sabéis, de Salamera. Dice, mira Zagal, dice, yo te voy a dar 2 consejos. Primero, oye, vive, viaja, si quieres ser novelista, conoce a la gente, toma notas, vive aventuras.
Y segundo consejo, y mucho más importante que el primero, deja inmediatamente la Coca-Cola y pásate al vino. Bueno, yo, para mí, haber compartido con Sender aquel momento, luego su charla y demás, pues supuso evidentemente un gran impulso en mi vocación y un gran recuerdo y un gran ánimo. Posteriormente, por cierto, el Gobierno de Aragón le dio la medalla de oro, Luis, tú estabas ya por aquí, yo creo. Sender, que pudo ser premio Nobel, solo tiene 2 medallas, solo tiene 2 premios en toda su carrera, 2. Uno, el Premio Nacional de Literatura se le dio en 1936, antes de la guerra, por 7 Domingos Rojos, una novela fabulosa. Y segunda condecoración, la medalla de oro del Gobierno de Aragón. Nunca tuvo más reconocimientos que esos 2, algo absolutamente increíble, porque pudo y debió ser Premio Nobel de Literatura. Yo ahí no tengo ninguna duda por la calidad y trascendencia de su obra. Bueno, cuando me dieron el Premio de Aragón de las Letras hace 3 años, recordaba yo la figura de Sender como el broche de oro a la universalidad de las letras aragonesas, que esta es mi tesis. Las letras aragonesas no son un fenómeno local, pequeño, no es un rinconcito en la literatura, como pasa con la historia de Aragón, que es universal también en sus instituciones, en su desarrollo, en su concepción, en sus monarcas, en tantas cosas. Las Cortes, el propio Justicia, está llena de visiones de futuro y de invenciones políticas. También, así también nuestra literatura es absolutamente universal, absolutamente universal. Fijaros, si no, rápidamente el recorrido de nombres que os voy a proponer, todos ellos aragoneses y todos ellos universales. El primero, Marco Valerio Marcial, nacido en Bilbilis, en Calatayud. Todos lo conocemos por Marcial y todos lo conocemos sobre todo por sus epigramas. Este hombre lo tenemos en Roma en torno al año 60 después de Cristo, en plena época de Nerón. Conoce a Nerón, entra en el palacio del emperador porque conoce a Séneca y porque es uno de los grandes intelectuales del momento, con Plinio el Joven, con todos aquellos grandes autores que venían de Ovidio, venían de Salustio y anteriormente, por supuesto, eran hijos de Homero. Marcial inventa el periodismo moderno, no hace estrictamente teatro ni poesía, como tantos otros, sino que escribe una cosa que él llama epigramas. ¿Y qué diablos eran esos epigramas? Pues es un género literario que viene de las inscripciones funerarias de los antiguos griegos. En las lápidas de los griegos notables se escribían unas líneas a modo de recordatorio de la figura. Coge ese pequeño género Marcial y lo transforma primero en un elemento laudatorio y luego en un elemento crítico. Entonces pasa de la loa a la sátira. Es el primero que lo hace. Es el primero que se atreve a criticar a otro ciudadano romano en público. Escribir lo que hoy sería un artículo de opinión en tablillas de barro, como se escribía entonces, ¿sabéis? Y colgarlo en el foro romano, con nombres y apellidos del banquete que hubo ayer, de la juerga que se corrieron en no sé dónde, o de la corrupción de la que ha sido víctima o protagonista tal señor. O sea, imaginaos qué nivel de riesgo corría aquel hombre en aquella Roma, que era la capital del mundo. Se hizo extraordinariamente famoso. Fue un hombre de una popularidad extrema. Escribió esos 1500 epigramas en verso, en latín, por supuesto, más de 10.000 versos, y tuvo una vida muy aventurera. Regresó a Bilbilis, donde fallecería en torno al año 100, dejándonos una obra literaria que es, insisto, universal y que inventa un género, la sátira social, la crítica política y ciudadana. Otro personaje que a mí me fascina, menos conocido, es Pedro Alfonso. Fue uno de los médicos medievales que inspiró a Noah Gordon. ¿Te acuerdas, Belén, de Noah? A Noah Gordon, la novela El médico, que todos habéis leído, os suena, ¿no? Bueno, Pedro Alfonso es el médico de Alfonso I el Batallador. Estamos hablando de los albores del siglo XII, 1100 y poco. Es un judío, se llamaba
Moisés Sefardí, y era de Huesca, nacido en Huesca. Pero Alfonso el Batallador, que conquista Huesca, como sabéis, le obliga a bautizarse y a tomar su nombre. Y le llama, se llama a partir de entonces Pedro Alfonso. Sigue siendo médico del rey y médico también del rey Enrique I de Inglaterra. Fijaros qué personaje, que coge un barco, se va a Inglaterra a curar al monarca, vuelve a Aragón, etcétera, etcétera. Y mientras tanto escribe un libro por el que ha pasado la historia que se llama Disciplina Clericalis. Es un libro prodigioso de refranes, de proverbios, de toda clase de recetas y consejos, pero de pronto Pedro Alfonso suelta la mano y empieza a fabular. Inventa personajes, inventa episodios, inventa tramas, inventa pequeñas comedias y, total, que construye un artefacto narrativo que recuerda un tanto a las Mil y una noches o a los Kalila Edimna, esas colecciones de cuentos árabes que nunca hemos sabido muy bien cómo clasificar, porque tienen toda serie de materiales. Entonces, disciplina clericalis. Clericalis en el siglo XII también, los clérigos en el siglo XII no eran solo los monjes. Clérigo era también el hombre letrado. Y la disciplina clericalis, por lo tanto, es un entretenimiento para todo aquel que sepa leer, que sepa, digamos, que conozca los rudimentos de las artes de la escritura. Y por eso es un libro profano, no es un libro religioso. Es un libro profano y extraordinariamente moderno, donde ya se habla del amor, del sexo, del engaño, de la traición, de la corrupción, etcétera, etcétera. E inventa, que por eso os lo he traído, inventa desde mi punto de vista una técnica que hoy llamamos los escritores de muñecas rusas o de cajas chinas. Es una técnica donde el personaje del cuento anterior pasa a protagonizar o a contar el siguiente y de alguna forma se va metiendo una historia dentro de otra, como en el Quijote. Como en el Quijote, por ejemplo, Cervantes lo hace mucho, mete una historia dentro de otra. Yo creo que la primera vez que eso se hace en Occidente lo hace Pedro Alfonso en Disciplina Clericalis. Jerónimo Zurita, muy querido por los historiadores, que tenemos a Gloria Vicent también. Jerónimo Zurita es el inventor de la historiografía moderna, es el primer historiador estrictamente moderno que trabaja con fuentes directas, que trabaja con un extraordinario rigor y con un método que ha resistido el paso del tiempo. Sus anales de la Corona de Aragón, ahí están, y siguen siendo un extraordinario ejemplo de honestidad, de sacrificio y esfuerzo, y también de depuración y comprobación de las fuentes históricas. Como sabéis, Zurita escribió a lo largo del reinado de Felipe II, con el cual tuvo una buena relación, fue secretario suyo y conoció muy bien la corte, pero escribió sobre todo de lo que a él le pedía el corazón, que era la historia del reino de Aragón, de sus grandes reyes hasta Martín el Humano y de las grandes conquistas de los grandes reyes. Miguel de Molinos, otro de nuestros genios, nacido en Teruel, en Moniesa, en 1628. Se le conoce como el inventor o el fundador de una corriente filosófica universal, también universal. Se llama el quietismo. Este hombre, que se educó en Valencia, teólogo, se estableció muy joven en Roma, en la Roma de 1650, más o menos, donde destacó como formidable predicador y director espiritual también. Un hombre de una gran influencia en el Vaticano, en el papado. Pero su tesis y su libro, que se titulaba Guía Espiritual, alertaron a la Inquisición. Porque si Miguel de Molinos nos decía que gracias al quietismo, es decir, a la contemplación pasiva del alma, se podía conocer la cara de Dios y se podía llegar a la santidad, entonces, ¿para qué necesitamos a la Iglesia? Se preguntaba la propia Iglesia, ¿no? y su brazo armado, la Inquisición, porque una cosa es el ayuno y una cosa es el retiro espiritual y otra cosa es la pasividad total, el quietismo
de Miguel de Molinos, donde la mente carece de defensas y de alguna manera se confunde con la propia naturaleza. Es el budismo, es el budismo. Es ese tipo de corriente, ¿no?, que más bien ha nutrido las filosofías orientales que probablemente Miguel de Molinos conocía. Yo apostaría a que este hombre había oído hablar del Tao, por ejemplo, y desde luego del hinduismo igualmente, ¿no? La cosa terminó mal, la Inquisición consideró que era un hereje, lo juzgaron, lo condenaron y lo encerraron en un calabozo vaticano hasta su muerte, en 1696. Fue víctima, por lo tanto, de la intransigencia religiosa. Hoy ha quedado como un visionario también y como el fundador, ya os digo, del quietismo. Casi contemporáneo suyo fue Baltasar Gracián. Este le fue mejor. Baltasar tuvo bastante más éxito desde el primer momento hasta hoy, que hoy es una estrella de la literatura mundial. Hoy, en Estados Unidos, Baltasar Gracián, el oráculo, es un bestseller. Se lee una y otra vez. Los ejecutivos lo estudian en sus sesiones de coaching y en muchas de las mesillas de los millonarios americanos están las obras de Baltasar Gracián. Hay que volver a leerlo. Estamos hablando de un genio del lenguaje conceptual, la increíble precisión con que este hombre depuró el castellano todavía en formación. Estamos hablando de una lengua prácticamente romance que a principios del siglo de oro unos cuantos genios consiguen domeñar y en el caso de Gracián realmente convertir en una herramienta de precisión máxima, ¿no? El arte de la prudencia lo citaba, el héroe, el político, la figura de Fernando el Católico, siempre muy próxima como el gran ejemplo, ¿no?, del rey, del monarca y del político. Admiradísimo Baltasar Gracián, triunfó enseguida, la Ilustración francesa lo incorporó rápidamente, Voltaire, Rousseau, Diderot, fue un ejemplo para ellos y fue un ejemplo para la filosofía alemana. Esto es muy importante. Schopenhauer y Nietzsche fueron grandes admiradores de Baltasar Gracián. Y Schopenhauer, estamos hablando probablemente del último gran genio de la filosofía clásica. Schopenhauer lo tradujo al alemán. Aprendió castellano para traducir a Baltasar Gracián. Eso yo creo que lo dice absolutamente todo. También contemporáneos a ellos son aproximadamente los Argensola, entrañables hermanos, por supuesto, de Barbastro, como sabéis muy bien, Bartolomé y Lupercio, ambos poetas, Lupercio religioso, Bartolomé religioso y Lupercio historiador. Autores de una obra muy considerable, cada vez más valorada en la línea de los grandes nombres del siglo de oro, con una capacidad extraordinaria de versificación, un gran dominio de la lengua, también del teatro, hombres puros de letra, enormemente apreciados por sus contemporáneos y de una exquisita sensibilidad. Pasamos rápidamente al siglo XIX y voy a ir terminando para que no robarle tiempo a mis compañeros, para hablaros de una novela también muy definitoria de lo aragonés o del ser aragonés, que es La vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz. Braulio Foz, aragonés que llegó a ser director de un periódico liberal, Ecos de Aragón. Era un hombre olvidado hasta que Francisco Indurain, el gran crítico y estudioso de la literatura española, rescató la vida de Pedro Saputo y consideró que estábamos ante la última gran novela de la picaresca española. Porque al final Saputo no deja de ser un pícaro, eso es así. Lo que pasa es que realmente la novela es extraordinaria en cuanto a su capacidad dinámica, colorido, el propio personaje, la ambientación extraordinaria en muchos pueblos de Aragón, sobre todo en el somontano oscense, como sabéis, lo entretenido, lo divertido y lo ingenioso de la trama. Al final estamos ante una obra maestra y referencial del género picaresco, que yo considero que Braulio Foz es un autor de un enorme relieve, no sé si tan universal
como los que he citado, pero desde luego de muchísimo relieve. También Joaquín Costa, habría que volver a valorar su vertiente literaria. Ahí está, por supuesto, sus grandes libros, ¿no? Oligarquía y caciquismo o política hidráulica, pero Costa escribió unas cuantas novelas históricas, muy didácticas, interesantes, que habría que volver a reivindicar también en la faceta de este monstruo, un auténtico monstruo de la intelectualidad de la época. Costa lo hizo absolutamente todo, incluyendo a veces también en contradicciones, pero fue un hombre de una capacidad intelectual descomunal, como no volverá probablemente a repetirse, y como os digo, cultivó y de qué forma el periodismo y la literatura. Termino ya con quien empecé, con Ramón J. Sender, para mí el autor español más importante del siglo XX, no tengo ninguna duda, para mí muy por encima de Camilo José Cela, de Umbral, de Delibes, de cualquier otro que podamos pensar. El autor más completo, el que lo hizo absolutamente todo, las grandes novelas políticas, antes citaba Siete Domingos Rojos, Requiem por un campesino español, estamos hablando de una obra maestra, La Crónica del Alba, un trabajo sobrehumano, gigantesco, descomunal, donde yo creo que Sender atrapó el ser aragonés. Hay que leer La Crónica del Alba, porque realmente, espiritualmente, nosotros estamos allí. Yo creo que hay pasajes prodigiosos de una sensibilidad extraordinaria, de un aragonesismo más que profundo, muy sustancial. Y cuando uno piensa que este hombre escribía en habitaciones de alquiler en San Diego o en México o en cualquier parte, solo la mayoría de las veces, pues le parte a uno el corazón, ¿no? Novelas históricas de Ramón J. Sender, Bizancio, El pez de oro o una maravilla universal también, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, que ha inspirado varias películas, como sabéis, la de Herzog, por ejemplo, que protagonizaba Klaus Kinski, pues es una inspiración también de Ramón J. Sender. La biografía, su trabajo sobre Billy el Niño, por ejemplo, no ha sido superado. La novela negra, Sender escribió novela negra, por ejemplo, El rey y la reina. Estamos hablando de casi un centenar de títulos donde hay ensayos, donde hay poesía muy desconocida, pero también de un gran nivel. Y hay teatro. Y este hombre, que a veces tenía enormes dificultades económicas y financieras, para intentar que sus obras se representasen, las escribía directamente en inglés. Fijaros qué personaje, qué nivel extraordinario, qué gran genio, qué gran aragonés, y qué olvidado a veces lo tenemos. Yo aquí os invito a entonar algún mea culpa, porque debemos tener a Ramón J. Sender en la mesilla de noche. Es muy, muy importante, sobre todo para que nuestros niños, los jóvenes aragoneses, conozcan a este grandísimo autor que realmente llevó el nombre de Aragón por todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí no sé si es muy largo o breve, recorrido sobre las letras aragonesas con esa intención que os decía al principio de demostrar algo absolutamente evidente, que son letras universales, intemporales, eternas y que nos enriquecen a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por este viaje por la historia y por la literatura. Creo que ya sabemos de dónde viene tu talento, ¿no? Que fue ese consejo de pasarte al vino, ¿no? Entonces, tiene que ser un buen vino, un vino de reserva. ¿Vale? Entonces, ahora les dejo con Teresa Perales. También yo he pensado, menos mal que he hablado antes que ellos, ¿vale? Porque me imagino que cada ponencia va a ser cada vez más espectacular y, bueno, os dejo con una aragonesa muy internacional. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por tus palabras. Ya te digo que breves. A veces porque resulta injusto, ¿verdad?, hacer un recorrido histórico por los grandes maestros que hemos tenido, igual que me va a pasar a mí. No puedo enumerar a todos los grandes deportistas que han nacido en esta tierra, que han crecido en esta tierra y que han demostrado pues, su valía con esos grandes resultados a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, ¿no? Qué injusto sería, y para mí además, porque somos muchos, el dejarme a mucha gente en el camino. Pero a mí me ha pasado como a ti, que yo también he tenido referentes, por supuesto, a los que mirar y a los que admirar y de los que sentirme tremendamente orgullosa y sobre todo de los que aprender y sacar algo. Yo soy una persona, algunos de aquí ya me conocéis desde hace un poquito más de tiempo, soy muy pasional, soy una persona tremendamente que quiere muchísimo esta tierra, que me encanta hablar de Aragón por donde voy. No en vano, yo creo que todas mis conferencias, el 100% de mis conferencias, se tiene que escuchar la palabra rasmia, no puedo hacerlo de otra manera. Tengo que hablar del orgullo aragonés, tengo que hablar de la cabezonería aragonesa, en tono tremendamente positivo. Y además siempre digo, es que si yo no fuera cabezota, ¿de qué iba a llevar 24 años compitiendo con la selección española? Hay que ser muy cabezota para seguir tantísimos años. Y es que, bueno, realmente vivir aquí no es tan fácil. Somos una tierra preciosa, somos una tierra muy noble, con gente maravillosa. Y esto es algo que me encuentro luego por el mundo, que siempre me dicen, ay, sí, yo estuve en Zaragoza, qué majos son. Me acuerdo que les pregunté por dónde se iba a este sitio y me llevaron hasta allí. Incluso algún conocido que me ha dicho, es que me montaron en el coche y hasta que no me dejaron en la puerta del hotel no se quedaron tranquilos. Y yo, claro, saco pecho y digo, sí, pues la verdad es que un poco somos así, dentro y fuera de la tierra. Yo vengo ahora de Málaga, esto por contar un chascarrillo, vengo de Málaga, que tuve ayer un evento, una conferencia allí, y cuando llegamos a Málaga allí había una huelga de taxis ayer y no tenían servicios mínimos ni siquiera para gente en silla de ruedas o con movilidad reducida, y claro, me parecía asombroso. Y recién bajados del tren, me encuentro con unas señoras argentinas, una era la hija y otra era la mamá, y la madre iba con una scooter. Y nos encontramos las dos en la misma situación, de estar en una parada de taxis, venga a llamar a todas las compañías de taxis que había y no venía ningún taxi. Y digo que hacemos gala de esto de intentar ser amables y acompañar, bueno, que como la mujer no tenía el Google Maps porque no tenía datos, que la llevé al hotel. Andando, pero la llevé al hotel, la acompañé, porque claro, no me podía quedar tranquila hasta que esta mujer, pobrecita, estaba en su sitio y podía encontrarse con el resto de la familia en el hotel. Y bueno, esto es una parte bonita que yo creo que todos aprendemos aquí de una manera tremendamente natural. Para nosotros lo natural es ser amables, ¿no? Cuando uno dice que es de Zaragoza, ¡ah, Mañico, Mañico! O de Huesca o de Teruel, Mañico, Mañico, claro. Mañico de magníficos, que esto también intento siempre decírselo. ¿Sabéis de dónde viene lo de Mañicos, verdad? Que Mañico no es que sea un diminutivo, no, al revés. Mañico es algo muy grande, es de que somos una tierra magnífica por la que ha pasado gentes de todos los lugares del mundo, de todas las culturas, y hemos aprendido. Y esto es algo muy bueno. Yo también les recomiendo a la gente que viaje mucho para que aprenda, para que vea otras culturas, para que vea otras realidades, para que aprendamos lo que no hay que hacer, para que deseemos también hacer cosas si hay algo que podemos mejorar en nuestra propia tierra. Y recomiendo también viajar porque te enseña a sentirte más orgulloso. Creo que en esta tierra, en el fondo, tenemos una parte de timidez que a veces me da un poquito de rabia. Hace muchos años un amigo me dijo, hay un dicho en esta tierra que dice, duro a ese que es de aquí. Es duro, ¿eh? Me parece horrible, pero a que sabéis de lo que hablo. A que si es que estáis asintiendo todos. Claro, duro a ese que es de aquí. O sea, lo que viene de fuera es extraordinario. ¿Y los que somos de aquí, qué pasa? No lo digo por mí, que a mí siempre me han tratado maravillosamente bien en esta tierra. He recibido muchísimo cariño, lo sigo recibiendo y me siento feliz.
Pero es verdad que a veces reconocemos más a los que vienen de fuera que a los que surgen aquí de la tierra. Y creo que ese orgullo aragonés nos tendríamos que descarar un poquito más, porque tenemos muchísimo bueno. Y decía que es una tierra difícil. Yo recuerdo cuando estuve en mis años en política, que claro, siempre teníamos ese mensaje, ¿no?, aquí grabado, grabado a fuego, ¿no?, de que somos un territorio muy grande con muy poca población. Y lo difícil que es eso, pues a la hora de tener cierto peso a nivel nacional, cierto peso pues para pedir, cierto peso para tener representación y cierto peso pues para también buscarte un poquito el hueco. Y siempre pensé, pero ¿y en el fondo qué más da que seamos poca gente si somos gente muy buena? Y gente muy grande que transmite grandes valores y que a veces con muy poquito hemos demostrado que se consiguen grandes cosas. Como deportista, claro, recorrer el mundo y que la gente sepa que somos tierra de grandes atletas, por ejemplo, somos tierra de grandes nadadores, por ejemplo, somos tierra de grandes piragüistas, por ejemplo, somos tierra de grandes deportistas en general, que a veces hemos tenido muy poquitos medios. Claro, sería difícil hacer un recorrido en cuanto a la evolución, a pesar de que tengo mucha trayectoria a mis espaldas. Y claro, si recuerdo mis inicios, pues mis inicios era que yo recuerdo que estuve en Salou. Antes he hablado con una persona de Salou, por favor, ¿dónde estás? Tú sabes, yo mis primeras brazadas las di en Salou, con un chaleco salvavidas, porque no sabía nadar y tenía 19 años. Aquí cuando yo era muy pequeñita, y seguro que los que sois de aquí sabéis, a mí me llevaron a aprender a esta escuelita, la de Pedro Franco, que yo creo que todos los niños de mi generación pasamos por allí. Pero era una escuela de las antiguas, de las que te lanzaban y si flotabas tenías una oportunidad. Pero si eras como yo y no había forma, pues sutilmente te recomendaban que mejor te dedicaras a otra cosa. A mí sutilmente, o no sutilmente, la verdad es que no lo sé porque yo era muy pequeña, pero ya con 5 años a mis padres les recomendaron que mejor me dedicara a otro deporte, que esto nunca iba a ser lo mío. Hasta que con 19 años, pues debido a una enfermedad neurológica, me tuve que sentar en la silla de ruedas por primera vez y entonces cambié el dar patadas, porque yo fui karateca aquí en la calle del Dr. Hornalcorta, justo, en el gimnasio San Cucay, pues yo era karateca. Y a los 19 años, cuando me quedé en silla de ruedas, en el verano fuimos a Salou. Y claro, como yo no sabía nadar, mi madre decidió que era mucho mejor que unos manguitos y que un flotador, pues comprarme un chaleco salvavidas. Y empecé así. ¿Por qué cuento esta historia? Porque yo creo que define muy bien el carácter y el valor de los aragoneses, ¿no? De que a veces lo que tenemos de inicio no tiene por qué predeterminar nuestro destino. Somos gente que aprendemos mucho en el camino y que somos capaces de que de lo poquito sacamos mucho. Yo no tengo cualidades para ser una nadadora. Hombre, ahora ya un poquito más, pero no tengo cualidades físicas ni un cuerpo con unas grandes espaldas, unas manos de manopla así enormes, unos pies de aletas, aunque no los use, pero ni siquiera eso, no. Lo que pasa es que tengo un carácter muy fuerte, muy dominante. Esto típico que nos dicen de los aragoneses, que a un aragonés tú no le puedes decir que no. Yo creo que una de las razones por las que llevo tantísimos años compitiendo es porque ahora como unos 15 años que me llevan preguntando que cuándo me retiro. Y creo que cuantas más veces me preguntan que cuándo me voy a retirar, más me empecino yo en seguir. Porque, ¿por qué? ¿Por qué me voy a retirar si todavía tengo oportunidad de seguir? Pero claro, si yo recuerdo aquellas primeras brazadas en Salou, con aquel chalequito salvavidas, un silbato, mi tío y mi hermano, uno a cada lado por si me ahogaba, si yo pienso en aquello y veo el recorrido hasta llegar hasta donde estoy hoy, con todas las medallas en Juegos Paralímpicos, en Mundiales, en Europeos, aquella muchachita que se moría de vergüenza, ya en clase, aquí en la calle Azoque, en el Colegio Santa Rosa, sí, ahí estudié yo, pues que jamás levanté la mano en clase porque me moría de vergüenza de hablar en público, que lo pasaba tan mal cuando me sacaban a la pizarra, que cuando me daban premios, uno de ellos aquí, en esta sala, fue el segundo premio que me dieron, que fue la medalla al mérito deportivo, en aquel no tuve que hablar. Pero el del César Augusto, que era por el centenario, ahí sí que tuve que hablar
y lo pasé tan mal. Entonces, si pienso en cómo nos recomponemos y cómo somos capaces de coger las riendas de nuestras vidas, digo, ojo, es que tenemos que sacar pecho, que de verdad que nos tenemos que descarar. Luego vas a hablar tú. Y, por favor, vamos a ver. Es que además tenemos un problema, y es que somos excesivamente humildes. Y yo la primera, y me encanta serlo, ¿eh? No humilde de ser modesta, que eso ya cada vez menos, pero sí que somos humildes en cuanto a que somos muy capaces de reconocer nuestros errores y de aprender de los demás, y sabemos que no tenemos la verdad absoluta, y es bueno además pensar que otros nos pueden ayudar y podemos aprender. Pero es que aquí Juan ha hecho un recorrido de un montón de escritores maravillosos, que yo creo que todos hemos salido con muchas ganas de irnos a la librería general o a cualquier librería a comprar todos aquellos que nos hemos dejado en el camino para incorporarlos a nuestra mesita. Lo ha hecho además de una manera brillante y lo ha hecho además de una manera que nos ha hecho tener muchísimas ganas. Pero solamente nos ha comentado que, nada, ha escrito 25 libros. Pero no nos has contado todos tus libros, no nos has contado la obra de teatro que vas a estrenar próximamente en el Teatro Principal, no nos ha hablado del corto de cine que estrena el lunes, me has dicho, ¿verdad? El lunes, porque es humilde, porque es algo que también nos caracteriza a los aragoneses, que es bueno, pero hombre, que tenemos que compartir más con los demás todo lo que hacemos, ¿no? Que igual que tú has aprendido de todos los escritores, los demás también queremos aprender de ti y de ti. Entonces, que por favor, que yo os animo a todos los que venís de fuera y a todos los que luego volvéis a vuestras casas y representáis a Aragón, y a todos los que sois de fuera y estáis aquí como representantes de otras casas regionales, que por favor, que nos quitemos un poquito las capas, que no pasa nada por compartir con los demás nuestras trayectorias, nuestros aprendizajes de vida, porque creo que es importante, porque si nosotros hemos aprendido, sería bonito también que otros aprendieran de nosotros. En mi historia personal, claro, el carácter aragonés tiene mucho que ver, porque además yo vengo de una familia que originalmente no es de aquí. Y sin embargo yo, o sea, bueno, a mí tradicionalmente me decían extremaña, porque mi familia, toda mi familia, ya excepto mi madre que ya nació aquí, pero toda mi familia es extremeña. Entonces yo soy extremaña y es una gran combinación. Recuerdo hace un montón de años que hablaba con gente que se dedicaba a hacer aceite y me decían, el mejor aceite es el combinado por acidez, el combinado entre Extremadura y Aragón. Y decía, ¿veis? Sí, es que es perfecto. Extremadura y Aragón, la verdad es que es maravilloso. Somos dos tierras recias, dos tierras con ciertas dificultades orográficas, dos tierras con una naturaleza extraordinaria, pero dos tierras que tradicionalmente también hemos sido grandes olvidadas por nuestra poca población, ¿no? Territorios extensos y poquísima población. Y entonces, claro, yo tenía ya desde pequeñita como que definir un poco mi propia identidad, ¿no? De nacer en una familia en la que escuchaba muchos términos extremeños que yo no identificaba, como es normal, como términos extremeños, y de nacer en una familia que también era aragonesa, y de ir yo luego por el mundo y hablando con todas las palabras que había aprendido desde mi infancia, ¿no? Y ha sido muy bonito el llegar a recorrer pues, las ciudades y el mundo dentro y fuera de España, pero especialmente en España, y claro, hablar de, pues cuando os decía al principio de la rasmia, ¿no? Y claro, yo detectaba que al principio cuando yo decía rasmia me miraban así, cuando yo hablaba, que me encanta hablar de cuando se te esbafa la gaseosa yo le hablaba de que se te esbafa la adrenalina, que para un deportista es muy importante encontrar el punto perfecto de adrenalina. Si tienes exceso de adrenalina, es como cuando esbafas la gaseosa. Y claro, me miraban también así, entonces me encantaba porque yo luego les explicaba y todo el mundo aprendía dos cosas nuevas, ¿no? Lo que era esbafar y lo que era la rasmia y tantas otras palabras que utilizamos por el mundo. Bueno, que yo no me quiero extender muchísimo.
quiero daros las gracias. He tenido la oportunidad, antes de empezar y antes de sentarnos aquí en la mesa, de conoceros a algunos de vosotros, ¿no? Y qué bonito es cuando te hablan, yo soy de tal sitio, yo soy de cual, y tú empiezas a pensar, yo he estado allí, yo he estado allá, o yo tengo ganas de ir. Pues hace un ratito, ¿no? Pues me decían de la Casa de Aragón en Barcelona, que es muy bonita, que tiene una arquitectura preciosa de un aragonés, bueno, cosas que también aprendes. Y yo estaba pensando, pues la semana que viene, el miércoles, voy a Barcelona, que tengo trabajo allí, un tema de inversores, pues casi, no sé si me podría pasar por la casa, y empiezo ya a pensar, ¿sabes? Y a maquinar. Hace un ratito también me hablaban de la casa de que venían de Argentina, de Rosario. Yo pensaba, fíjate que yo conozco a Carmita Morales, que hace un montón de años de Radio Rosario, me empezó a llamar y me contactó, y la conocí en Buenos Aires en el año 2013, creo que fue, representando a España en la candidatura de Madrid 2016, que es que al final el mundo, si el mundo es una pelota, el mundo es un pañuelito en el que todos nos encontramos. Decías, David, al principio en tu intervención, que me ha encantado, es verdad, si somos animales de grupo, y cómo necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos que nos identificamos con alguien, ¿no? Y qué bonito ha sido para mí recorrer todos esos países y a veces tener la oportunidad de encontrarme con gente de mi tierra. Recuerdo en Sydney, y con esto voy a terminar, con dos cosas. Recuerdo en Sydney 2000, ¿vale? Iba por la calle paseando con algunos deportistas, porque habíamos tenido un ratito libre y nos escapamos pues para ver la ópera y un poquito de la zona del acuario, de la bahía y tal. Y me viene una señora, me viene una chica por detrás que no se oye hablar español. Y me viene y me dice, oye, ¿no seréis alguno de vosotros de Zaragoza? Digo, no me lo puedo creer. O sea, estoy en Sydney y alguien a quien no conozco de nada nos identifica por el idioma y además me pregunta que si alguno de nosotros somos de Zaragoza. Y me dice, sí, es que yo vivía en la calle Escoriaza y Fabro, que no sé si conocerás a Regina Cachán. Digo, pues mira, no está ahora mismo conmigo aquí, pero está en la villa, que hoy no ha salido conmigo, pero está en la villa. O sea, que el mundo es un pañuelo. Ese fue un momento muy, muy bonito que me hizo darme cuenta de cómo también hemos sido un pueblo que ha necesitado emigrar mucho, a veces por necesidad, a veces por buscar oportunidades. Tú en el terreno científico seguro que más de una vez te lo has tenido que plantear, ¿no? Si emigrar fuera para buscar oportunidades nuevas o quedarte aquí con las oportunidades que nos brinda esto. Y qué bonito ha sido. Y luego me estaba acordando ahora cuando venía, que además lo he comentado, que una de las competiciones más chulas en las que he participado fue en el Mundial en 2017 en México. Y me encantó aquella vez porque cuando se enteraron que yo iba a ir a la competición, yo de pronto vi que mi teléfono empezaban a saltar mensajes de un grupo que se llamaba Aragoneses en México. Y fue precioso, porque como 3 meses antes de ir a aquella competición, me hicieron parte de la familia. Pero tanto es así que estamos en el año 2022 y sigo formando parte de aquella familia. Yo pregunté, oye, que como ya han pasado el Mundial, si queréis, pues dejo el grupo. No, quédate y así cuando vengas. Y bueno, pues que las veces que he ido, por supuesto, les he contactado, nos hemos visto, nos hemos reencontrado y ha sido maravilloso. Así que, bueno, pues gracias a todos los que nos representáis también a Aragón, en vuestras distintas áreas, en vuestras distintas facetas y en esas casas y asociaciones por el mundo. Gracias a los que sois de otros lugares y habéis elegido nuestra tierra para vivir, que es una tierra muy bonita y muy acogedora. Y nada, y que espero que el futuro pues, nos depare bonitos reencuentros en el que poder acordarnos también incluso de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Has dicho palabras para mí clave que digo otros días en la consulta, referentes, rasmia, y luego el tema de no valorar muchas veces lo que tenemos, ¿no? Entonces es una pena que muchas veces valoremos algo cuando ya lo hemos perdido, y utilizo mucho la palabra autoestima. Autoestima es cuánto yo me quiero. Y si nosotros pensamos que muchas veces a la persona que peor hablamos muchas veces es a nosotros mismos, incluso a la persona que tenemos al lado, ¿no? Que es la persona que muchas veces nos da ese apoyo, esa seguridad. Y todas esas conexiones, que es todo química a nivel de cerebro, tenemos aquí a un gran experto de investigador de microbiología y nos va a hablar de también que su trabajo va
bueno, tiene un impacto increíble, muchos años trabajando para ello. Son cosas que no podemos ver, son referentes y héroes, como hemos dicho ahora mismo con todo el tema de la pandemia, invisibles, y que va a ayudar a dejar un mundo bastante mejor. Os dejo con Carlos Martín. Pues muchas gracias, David, y muchas gracias por la invitación a estar en este acto. La verdad es que no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero Gonzalo nos dio libertad total para expresar qué es nuestro valor aragonés, y yo lo que os voy a intentar transmitir es cómo desde el otro lado de los laboratorios la gente intenta trabajar por su cuenta, pero en colaboración con mucha otra gente, para conseguir objetivos que son a muy, muy largo plazo. Yo creo que el hecho de que hoy esté invitado aquí no es como persona de Carlos Martín, sino como que estamos después del COVID, que ha cambiado toda nuestra vida. Hemos visto cómo las vacunas parece que nos han vuelto a volver a vivir en sociedad. Es verdad que vivimos en sociedad por las vacunas, porque tenemos que vacunar a nuestros niños para que puedan ir a la guardería, a nuestros mayores para que no tengan las gripes, y eso nos estábamos olvidando. Entonces, con la pandemia hemos visto que se ha acelerado la investigación de una forma enorme. Y yo creo que es un poco la invitación de estar aquí. Y yo os cuento porque nosotros estamos trabajando también en una vacuna que es una vacuna contra la tuberculosis, que la tuberculosis es algo que es como algo olvidado. Los literatos lo tenéis muy en boga, en las óperas, porque es una enfermedad como muy romántica, que en el siglo XVII mataba a 1 de cada 100. Y aquí nos hemos olvidado porque ahora tenemos un caso cada 10.000 y nos parece algo que es muy lejano. Pero tenemos países, zonas, sobre todo con VIH, con SIDA, la asociación es perfecta, que la mortalidad sigue siendo como en el siglo XVII. Y tuberculosis ha estado matando gente desde la historia de la humanidad, porque es una asociación perfecta, es una enfermedad que cuando estás débil es cuando te ataca. Y entonces se están dando casos durante todos los años y solamente el número de casos y de mortalidad ha sido superado estos 2 últimos años por el COVID. Entonces, es algo que tenemos una vacuna que tiene 100 años. Los que estamos aquí, la mayoría estamos vacunados con esa escara de la BCG, de la vacuna que nos pusieron en el nacimiento o en el colegio, que se sigue poniendo en los países endémicos desde el nacimiento, porque es una vacuna que al no tener inmunidad al nacer y ponerte esa vacuna viva, se reacciona todo el sistema inmune y disminuye todas las causas de mortalidad. Es por eso que es una de las vacunas en los países en desarrollo que más se utiliza, pero no funciona contra las formas respiratorias de la tuberculosis. Por eso es muy importante el trabajar en investigación en esos campos. Entonces, yo acabé medicina en el año 82, estamos hablando de los 40 años de la autonomía en Aragón, prácticamente es eso, y tenía un referente en Aragón en microbiología que era el profesor Gómez Lús. El profesor Gómez Lús trabajaba en la Facultad de Medicina y ya en los años 70, en la epidemia de cólera, pues vacunó a miles y miles de personas en Zaragoza porque tuvimos una epidemia de cólera y en aquella época fue algo revolucionario. Entonces, la idea de tener un referente, yo creo que en Aragón es muy importante partir de una escuela. Yo estaba trabajando en la Facultad de Medicina y en el año 82 me dice, pues estamos trabajando con resistencia a antibióticos, porque en el hospital hay muchas cepas que son resistentes a antibióticos, y tuve que ir a formarme ya 5 años a Santander, y fue allí una formación de 5 años, me fui para 3 semanas, acabé yendo 5 años, así con beca tras beca, y luego cuando volví aquí, pues hay una persona en Pasteur que está trabajando en tuberculosis, si quieres ir, una beca de 3 meses, y ahí ya me quedé 5 años. Entonces fui aprendiendo todas las técnicas de biología molecular y es lo que decía Teresa, o vas y te quedas o te vuelves. A los 10 años de no estar en Zaragoza, yo he vivido toda mi vida en Zaragoza, nací en la calle Azoque, conoceré la pastelería Montañés, fui al mismo colegio que tú al principio, luego ya fui a los jesuitas que no admitían chicos de mayor. Entonces, tengo una raíz en Aragón que es muy, muy fuerte por parte de la madre también, mi padre vallisoletano, duro,
a trabajar, o sea, las asociaciones son siempre buenas. Entonces, mi idea era o te quedas fuera o vuelves. Entonces ya volví en el año 92 y ya empezamos a formar un grupo en la Universidad de Zaragoza, a trabajar en vacunas de tuberculosis en colaboración con el Instituto Francés de Pasteur, que eran los que habían desarrollado la tecnología, y nos planteamos, había distancia, estaba claro, teníamos proyectos europeos, muy poca gente en aquella época trabajaba en tuberculosis porque en el año 82 se iba a erradicar la tuberculosis en el año 2000. Y estamos ahora con unas cifras que ya se va a erradicar en el año 2030 si tenemos vacuna, o 2050 si va a tardar más. Por lo tanto, tenemos que ser modestos en lo que es investigación. Y en el año 92, colaborando con estos grupos de Francia, ya empezamos a colaborar con muchos más grupos. Y empezamos a trabajar en una vacuna contra la tuberculosis, porque la actual, BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, la aislaron de una vaca, la cepa de tuberculosis, y la subcultivaron. Entonces, ha perdido muchos genes y nuestra idea fue nada revolucionaria, fue una idea de Pasteur, empezar desde el principio. Partimos de una cepa de un humano, la vamos inactivando por métodos de ingeniería genética, por métodos moleculares, y hacemos unos ensayos en modelos animales y vamos a clínica en humanos. Teoría, facilísimo, en el papel, lo escribes inmediatamente, llevamos 25 años con ese proceso de hacer esa vacuna viva a partir de una cepa de tuberculosis humana en vez de bovis. Entonces, la idea es muy simple. Entonces, cuando ves a los americanos, siempre te digo, pero es que para que estas hay mucho mejor las vacunas RNA, vacunas que sean extremadamente complejos. Vale. Entonces, el primer, ya sabes que en aragonés, en cuanto te dicen que no, ya tenemos ahí, tenemos tema. Entonces, ya, muy bien, seguimos ahí trabajando, hicimos unas mutaciones que teníamos que comprobar que eran más atenuadas que la cepa actual, nuestros amigos alemanes, porque todo ha sido por colaboración por proyectos aragoneses también, españoles, pero sobre todo europeos, que han apoyado, incluso ahora los ensayos clínicos son apoyados por proyectos europeos, porque una enfermedad de la pobreza, una vacuna que no va a costar mucho, no hay una gran multinacional que quiera trabajar. Tiene que ser siempre dinero público, y eso hay que agradecer a la Universidad de Zaragoza, a todos los organismos públicos que nos apoyan en todos esos pasos de ese trabajo. Entonces, en los modelos animales dentro de Europa demostramos que con los otros candidatos era el que mejor funcionaba, y luego era el paso por primera vez ir a humanos. Entonces, con una cepa de tuberculosis, ¿quién vas a vacunar? ¿Dónde vas a encontrar voluntarios que se quieran vacunar con esa cepa? Pues voluntarios hay siempre, en las universidades, en los hospitales, pero ¿dónde hicimos el estudio? En Suiza, porque si lo hacíamos en España, corríamos el peligro de decir, es que no va a valer, es que el trabajo valora siempre, como buenos aragoneses también, el trabajo de los de fuera. Nos fuimos al Rolls Royce de los ensayos clínicos, que eran Lausanne, que estaban trabajando con SIDA. Entonces se probó en humanos por primera vez, que por cierto nuestros colegas alemanes decían, nunca te van a permitir las agencias Swissmedic, la agencia regulatoria médica, ir a humanos. Y ahí estamos. Se vacunaron de 18 a 45 años, la vacuna pequeñas dosis, poco a poco se fue aumentando, se hacía como era un organismo genéticamente modificado. En Estados Unidos no, porque es una cepa atenuada, pero aquí, como se ha modificado, entonces hubo que hacer en orina. Los voluntarios tiene que ser gente que se lo toma muy en serio, pero eran sobre todo gente que trabajaba en la universidad o en hospitales. Entonces, el estudio en 2012 demostró ser tan seguro como la actual vacuna BCG, y había que pasar a bebés donde se está vacunando, porque aquí no vacunamos ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces fuimos a Sudáfrica. Todo esto, bueno, encontramos una empresa española, porque buscamos por todo el mundo, que se atrevió a desarrollar esa vacuna. Se llama Biofabri, del grupo Zendal, que es la enfermera que hizo la primera expedición de la vacuna. Entonces, es muy importante que tengas una compañía farmacéutica, pero no es una gran compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que seguir buscando financiación en cada paso para ensayo clínico en adultos, se obtuvo de la Fundación Bill Gates. Para lo de bebés, fuimos a fondos noruegos de cooperación, porque bebés no es una prioridad en tuberculosis, porque lo que queremos es en los adolescentes, que son los que transmiten. Entonces, pero bebés nosotros queremos que proteja mejor que la actual vacuna. Entonces, en Sudáfrica entró en la vacuna en el año 2015 en bebés, madres que
voluntariamente presentaban a sus bebés para vacunarlos con MTV-VAC comparado con la otra vacuna. Y también nuestros colegas alemanes dijeron nunca van a aceptar las autoridades de Sudáfrica que esa vacuna vaya a bebés. El ensayo fue con 36 bebés solo, muy seguro, y actualmente han finalizado estudios para buscar la dosis ya fase 2. Estamos acostumbrados a las fases de vacunas y hablamos de centenas. Se han vacunado 99 bebés, todavía no están publicados los resultados, pero es muy segura y muy inmunogénica y tenemos la dosis para ir a la fase de eficacia. Y en adolescentes y adultos también, con 144, los resultados están siendo muy esperanzadores. Y ahora estamos a punto de empezar lo que son los ensayos clínicos de eficacia. Hoy, día 23, se han abierto ya los centros de Sudáfrica para vacunar a 7.000 bebés, 3.500 con BCG y 3.500 con MTV-VAC, y se irán acumulando los casos y se abrirán los sobres para ver cuál de las vacunas, si MTV-VAC, protege contra las formas respiratorias de la enfermedad. Entonces, es un sueño que ha durado como 25 años y yo creo que es un ejemplo de valor aragonés totalmente distinto a lo que habéis hablado vosotros, pero yo creo que es aportar esa idea de que el trabajo en equipo y de la insistencia es muy importante. Y luego también en ciencia. Tenemos gente buenísima siempre que ha destacado. Tenemos a Ramón y Cajal aquí, que ha sido el ejemplo de investigación en todo el mundo, premio Nobel. Siempre hay gente muy buena, pero lo que necesitamos en nuestra tierra, lo que necesita España, es grupos de investigación, mucha masa crítica para que puedan salir más personas que sean brillantes. O sea, una persona brillante no nos va a solucionar la capacidad industrial. Es muy importante en Aragón, por ejemplo, en estos test diagnósticos de COVID, ha habido CERTES, ha habido empresas que se han desarrollado enormemente y están contratando a nuestros biotecnólogos, a nuestros profesionales de investigación en Aragón. Y yo creo que eso es lo que es importante, hacer una masa crítica y volver a grupos de investigación, porque yo creo que Aragón en eso sí que es pionero. Tuvimos a un rector, a Manolo López, que pasó los becarios a ser contratados de investigación y a formar los grupos de investigación. Eso fue un modelo para toda España. Y yo creo que desde nuestra tierra, con nuestra insistencia y con nuestro modelo, podemos llegar a cosas que son bastante esperanzadoras. Y yo creo que dejo aquí mi intervención. Ha sido muy personal, siento decirlo, pero yo creo que ha sido como representante de lo que es una masa que está alejada de la sociedad, pero que la sociedad la quiere mucho. Desde luego, los médicos y los investigadores siempre son de los más valorados por la sociedad en general. Y yo creo que hay que mimarlo, porque cuando se mima es cuando empiezan a salir esos resultados. Y la cabezonería aragonesa yo creo que hace mucho. Muchísimas gracias. Los mimos, ¿no? Yo es que me voy quedando otro rato con palabras. Cuando nos abrazamos con otra persona y les acariciamos la espalda, que alguna vez, cuando habéis tenido alguna persona llorando, siempre hacemos esto, ¿no? Acariciarles la espalda, eso nos libera oxitocina y serotonina y hace que nuestros niveles de malestar bajen, ¿no? Entonces yo te quiero dar mimos y te prometo, Carlos, que si me toca el euromillón, parte de ese pellizco irá para que sigáis con tanto talento y desarrollando cosas tan importantes, ¿no? Entonces nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que nos van a permitir unas cuantas preguntas. Entonces yo voy a empezar lanzando alguna, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de palabras muy esbafar, rasmia, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajé con el Piñas de Huesca y se utiliza mucho el sin reblar, ¿no? Que es una expresión que me gusta mucho. Entonces, querría preguntaros, primero a vosotros y luego si alguien quiere participar, ¿a qué lugares o qué comidas o qué cosas os vinculan mucho, ¿no? Que os llevan este recuerdo de vuestra tierra, ya sea, no sé, una comida de vuestra madre, un lugar, una foto, un paisaje, un pueblo, cualquiera de vosotros que quiera hablar. Bueno, yo a propósito de nuestro léxico voy a hacer una reivindicación que espero que recoja la prensa presente, ¿no? Porque uno de los términos más definitorios nuestros, que es la palabra somarda o somardón, que todos sabemos lo que significa, ¿verdad que sí?
no es fácil de definir, sobre todo para los de fuera, pero todos sabemos lo que es un somarda o el humor somardón. Bueno, pues ese término, David, no está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por lo tanto, una reivindicación del Congreso, Luis, yo creo que es que la palabra somardón... Además, tenemos académicos aragoneses, hay 2 o 3, con lo cual ya tenemos ahí la cuña. Me parece increíble, es una palabra de uso común, un término común, somardón. Por ejemplo, algunos de mis personajes son somardones. Son somardones, luego tengo que traducir cuando estoy fuera. Pero yo sé perfectamente lo que quiero decir con un personaje somardón. Y en cuanto a los recuerdos, a mí me emocionan mucho, David, los tambores de Calanda, fíjate, cuando estamos lejos, ¿no? Cuando los ves en alguna película de Buñuel, sobre todo, Buñuel los utiliza muchísimo, como sabéis, ¿no? Me parece algo que te rompe el corazón, es algo muy extraordinario, ¿eh? Hay más cosas, pero mira, me ha venido ese recuerdo ahora. Muy bien. Mira, yo he sido de este barrio de toda la vida y a mí siempre me ha gustado mucho la Puerta del Carmen. Sé que parece una tontería, pero es que claro, es la única puerta que se mantiene en pie y yo de verdad siempre me he imaginado ahí a Agustina de Aragón, ¿sabes? Con las azadas y todo esto, te lo prometo. Tengo la suerte ahora de poderla disfrutar mucho porque he vuelto al barrio y siempre me ha gustado muchísimo. Ver hace muchísimos años, ¿os acordáis cuando aquel autobús se empotró contra la puerta y estuvo a punto de derribarla? Y cómo le hicieron aquella plazoleta para protegerla y demás. Y pensar eso, a mí me gusta mucho, no sé mucho de arquitectura, pero me chifla la historia y me chifla, me encanta el pensar en las personas que estuvieron antes que yo en los lugares. Soy una persona que cuando va por las ciudades me encanta mirar a los edificios hacia arriba, como atravesar un poco las ventanas e imaginarme la historia que hay detrás de cada una de las casas. Y con la plaza y con la Puerta del Carmen me pasa un poquito eso, ¿no? Que me encantaría, ¿sabes?, reproducir un poco en mi mente quiénes estuvieron allí, cómo estuvieron y claro, recordar luego pues mi niñez pasando todos los días por allí para ir al colegio, a la calle Azoque. Yo recordaría el altar mayor del aseo, porque tiene como todo policromado y es como un cuento de niños pequeños, con los camellos, con el burrito, con todos los gorros de la época medieval. Me parece algo, como es de los pocos que tenemos así policromados, me parece impresionante desde pequeño, que te quedas mirando como qué historia tendrá cada uno de ellos en cada uno de los portalitos. Muy bonito. Es muy interesante, ¿no?, cómo nos identificamos y cómo nos enganchamos a esos sentimientos. Se me ha ocurrido ahora cuando ha hablado Teresa. Mi hermano le encanta echar a todos los programas de televisión, solamente ha ido uno, ahora caigo, y antes de caer, cuando estaba así para caer, dijo «Viva el Actur», ¿no? Porque habló del barrio, ¿no?, que es donde nosotros nos hemos criado, sí, «Viva el Actur», y le dijo Arturo Valls, ¿el qué? Dice «Viva», y ya le abrió una trampilla y se cayó, ¿no? No puedo decirlo por 2 veces, pero ya solamente alguien que a lo mejor está en otro lado del mundo, ¿no?, viendo esto, y dice «Hostia, del Actur», ¿no?, igual que yo de Zaragoza. Entonces ya enseguida no estás ahí conectando. Entonces me gustaría saber a alguno de vosotros si quiere hablar, qué cosas le traen, ¿no?, el recuerdo de aquí, de la tierra. No, yo más que recuerdo 3 cosillas. Carlos, gracias por lo que nos has aportado. Bueno, tengo la gran suerte de conocer a los que están en la mesa, ¿no? Precisamente Carlos López Otín el otro día me daba un saludo y recuerdos para ti, que estuvo en Lleida con motivo de colaborador de la lucha contra el cáncer, la Federación Española, de la cual es presidenta de honor la Reina de España. Tenemos a Jiménez, tenemos a Carlos López Otín, personalidades que los aragoneses de mérito hemos sabido reconocer, investigadores que nunca han faltado en nuestros homenajes. Desde fuera sabemos la actualidad que hacéis. Por lo tanto, Carlos, gracias por lo que has aportado. David, gracias por tu aportación. Y después hay 2 personas que para mí tengo que explicarlo a mis compañeros, que algunos no lo saben. Los que estamos en las juntas trabajamos y a veces nos enteran qué es lo que estamos haciendo hasta que no lo tenemos hecho. Teresa Perales, bueno, yo os diría que es mi amor platónico. Y os lo voy a decir por qué, y ella lo sabe. Las veces que he intentado de hacer la aragonesa de mérito. Pero miren por dónde. Por unas veces que tenía campeonato y justo otras que lo tenía se lo suspendieron.
dirá si digo mentiras, yo digo verdades. Por lo tanto, yo ya la invito, este año toca provincia de Huesca. Si tienes algún campeonato, me parece que con los que están ahí en la federación, tengo alguna amistad como periodista, intentaré que los anulen, para que puedas venir. ¿Y qué voy a decir de una persona que a su padre, yo lo admiro, mañana en mi ponencia hablo de él? El hombre de la transición, el hombre que hicimos Aragonés de Mérito, el hombre que fue socio de honor de muchas casas, que nos ayudó mucho, porque hablamos de Agustín Azaña, de Ramón Salanova, hablamos de muchos, de Biel, hablamos de Arturo Aliaga, que desde aquí le enviamos un saludo, pero Juan Antonio Bolea Foradada era otro mundo. Yo diría, ahora mi madre me diría de sustanciado, que es una palabra de aquí, porque es que era un cachondo. Es que aquel hombre daba gusto de ir, lo único que tenías que mirarle para arriba como si fuera un gran gigante, porque aquello, el último homenaje que se le hizo, el presidente José Antonio, todos los que estamos aquí, le hicimos Aragonés de Mérito y le acompañó nuestro buen amigo Tomás Solans. Y tú lo sabes, te encargamos un escrito, pero de verdad que es como locutor de radio, que en este caso ya llevo muchos años, tengo 67, empecé a los 18, precisamente con Luis del Val, que era mi director. Te admiro como hablas, te he estado siguiendo y de verdad que cuando te dijimos aquello de Aragonés, más adelante, no te gustan los premios, no te gustan los homenajes, eres igual que tu padre. Y de verdad que te felicito, a ti, en nombre de todos, os merecéis. Y quiero felicitar de verdad que sí, a veces pego caña porque es mi obligación. Pero Luis, María Belén, los que habéis hecho el Congreso, qué personalidades, qué caché y qué personas humanas habéis traído a este Congreso. De verdad que muchísimas gracias y lo único que os digo, que sobre todo recomendéis los buenos vinos de Aragón y la borraja que no se pierda. Hola, buenas tardes. Yo os voy a lanzar una pregunta a los tres. Los que ya tenemos cierta edad, nos sentimos muy orgullosos de dónde hemos salido. Yo hace 57 años que salí de Fuentes Claras, de la Ribera del Jiloca, por motivos de enfermedad de mi madre. Pero en esta andadura he procurado siempre conocer a los personajes que han hecho grande Aragón, estudiarlos, saber cuál ha sido su vida y, por supuesto, aprender de ellos, porque creo que todos ellos han dejado un pozo que, sumándolos, ha formado ese carácter aragonés que nos ha abierto las puertas allá donde hemos ido a mejorar nuestro nivel de vida. Pero también he encontrado tal vez una falta de no haber sabido potenciar el inmenso bagaje cultural y la cantidad de hombres importantes que tenemos en esta tierra y que hemos tenido en esta tierra. Y la pregunta va ahí. ¿Creéis que se ha potenciado fuera de Aragón los muchos personajes que tenemos que han contribuido a hacer esa historia tan importante que tenemos en Aragón? Porque somos pocos, pero no poco. Ahí cansa la pregunta. ¿Quién se atreve? Sí, bueno, voy a hacer caso a la mano esta que me ha dicho Teresa, te toca. Pues es verdad, primero que somos pocos, pero no poco, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si es porque siempre pensamos a por lo siguiente, ¿sabes? Como que no nos quedamos estancados. Supongo que es porque aprendimos de nuestra propia cultura, ¿no? A que tuvimos muchísimas dificultades en la historia y aprendimos a levantarnos. Y supongo que por eso no hemos sido capaces de reconocer tanto lo que ya teníamos. Por eso y por lo que decía yo antes, que no nos descaramos lo suficiente, ¿sabes? Que somos excesivamente no humildes. En este caso es más modestos o tontos, la verdad. Probablemente también un poco tontos. Bueno, yo para contestar esta pregunta habría que contestar primero qué es el ser aragonés. ¿Cuál es nuestro cimiento y nuestra sustancia? Hablaba antes con Gloria Pérez, ella es especialista
en el mundo celtíbero, bueno, de ahí venimos nosotros. Los íberos poblaban Aragón antes de la invasión romana, fuimos hispano-romanos. Por lo tanto, hasta ahí, comunidades muy sociables, con instituciones bien definidas, con ciudades perfectamente establecidas, grupos humanos con sus instituciones. Sin embargo, yo creo que la dominación árabe en la península y en Aragón concretamente aporta una gran dosis de individualismo. No es mi tesis, es de Américo Castro y de otros grandes historiadores. Yo creo que el individualismo aragonés, que hoy es una característica muy, muy, muy vigente, podría venir de allí. Seguro que de otros factores también de la presencia judía, muy importante en Aragón. Como sabéis, las comunidades árabes y judías son extraordinariamente numerosas en el Aragón medieval. Esto no se puede olvidar, no se debe olvidar, ¿no? Y muchos de nosotros probablemente vengamos de familias árabes o de familias judías. Eso es muy, muy importante, ¿no? La historia de Aragón avanza gracias a sus grandes individualidades. Por ejemplo, Goya. Por ejemplo, Buñuel, fundador católico, Ramón y Cajal. No tienen talleres, no tienen discípulos, no tienen academias, ni instituciones, ni corrientes. Les basta su genio y no necesitan más. Ellos supieron que eran genios universales y aplicaron su inmenso talento y dejaron su inmensa obra. Aragón, evidentemente, se beneficia de todo eso, de ese gran legado, lo va poco a poco entendiendo y utilizando, y hoy yo creo que es un gran activo nuestro. O sea, yo creo que esas figuras hoy pertenecen al patrimonio aragonés sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es cierto que en algunos casos, como el de Goya, Madrid, por ejemplo, nos lo disputa, pero eso es por desconocimiento nuestro. La gente, los aragoneses, muchos de ellos no saben que Goya estuvo en Zaragoza hasta los 29 años, que entonces era prácticamente media vida. Media vida, que cuando llegó Goya a Madrid ya no tenía que aprender nada, nada. Aprendió todo aquí, con Luzán, con los Valleu. El genio se hizo aquí. Y cuando llegó a Madrid, estalló en la corte, lo nombraron toda clase de honores y trabajó todo lo que quiso y más. Pero Goya es un producto puramente aragonés. Buñuel sin comentarios, vamos. Buñuel es un hombre absolutamente formado e inspirado por esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer más todos los que hemos heredado esos legados para beneficiarnos, para promocionar nuestra tierra? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin olvidar nuestras instituciones para combatir el individualismo, la justicia. Las cortes, son las primeras cortes europeas, las primeras cortes. El ombudsman nace de la justicia de Aragón. Esto hay que darle una vuelta, más, y un montón de cosas más. Pero es cierto que nos falta promoción y nos falta, tenemos que hacer más promoción, más campañas y tal. Pero yo creo que en estos momentos lo aragonés es muy reconocible. Te diría yo que es muy reconocible. A veces el tópico, el cliché se nos come, hay que combatirlo también eso. Pero nuestros grandes nombres, me dejo al Conde de Aranda, me dejo a Pignatelli y me dejo a tantos otros, pues son realmente un enorme legado. Muchos países en el mundo no tienen ni la quinta parte de la historia ni de los legados individuales que tenemos nosotros. Te dan el micro. Bueno, yo quería contestar a tu pregunta. Yo soy el de México, Teresa. También de la Puerta del Carmen. Pero a ver, yo de lo que nos identifica es el cachirulo. A ver, yo hace 14 años me fui a México. Ahora, hace 14 años me fui a México. Entonces, llegué en agosto y en octubre, bueno, pues la fiesta nacional, bueno, recepción en la Embajada Española al máximo nivel, porque España tiene mucha presencia en México desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista empresarial y de inversión. Bancos, telefónicas. Entonces, a mí me invitan, entonces toda la recepción pues es gala. Bueno, los militares con gala, los
diplomáticos con sus trajes de gala, yo, bueno, con mi traje y mi corbata, y un cachirulo. Mi secretaria, que ahí es asistente, me dice, no, ingeniero, así no le van a dejar entrar. ¿Cómo que no? Bueno, pues yo entré con mi cachirulo a la recepción, saludé a todo el mundo, algún ministro español también, normalmente siempre va un ministro español, y casi nadie sabía lo que era el cachirulo. Entonces me pasé toda la recepción, 250 personas, explicando lo que es el cachirulo. Pero 14 años después, llevo 14, quitando la pandemia que no ha habido recepción, yo he ido todos los años con mi cachirulo. Bueno, pues el último año que fui antes de la pandemia con mi cachirulo, por lo menos ya 50 o 60 personas sabían lo que era Zaragoza y Aragón. Entonces, a ver, cuando estás fuera, el cachirulo, la Virgen del Pilar, cuidado, se te ponen los pelos de punta. ¿O no? Entonces, un identificativo es ese, y yo hice la prueba y desde luego, bueno, sí que es cierto que los mexicanos, que cuidan mucho, bueno, aquí también la etiqueta y el protocolo, me mira y todo el mundo, ¿y este señor qué lleva? ¿Eso qué es? ¿Y ese de cuadros? Entonces me pasé toda la recepción, no tomé nada explicando lo que éramos los aragoneses, pero la realidad y el orgullo es que 11 años después ya hay unas cuantas personas a ese nivel que ya conocen lo que es Aragón y lo que es Zaragoza. Entonces, para mí, el cachirulo. Muy bien, muchas gracias. Yo recuerdo, perdona, Carlos Cara, si quieres contestar lo de antes, que cuando yo era pequeño y me iba de vacaciones con mis padres, era cuando el Zaragoza estaba mejor que ahora, ¿no? Y entonces fue cuando ganamos la Recopa y la gente te decían, extranjeros de cualquier nacionalidad, Nayín, Recopa, Arsenal, ¿no? Y mucha gente pone Zaragoza en el mapa, ¿no? Con un escudo, con un sentimiento. Y hay un aficionado zaragocista, que es argentino, que le gustan mucho Héroes del Silencio. Entonces empezó a escuchar mucho Héroes y se hizo como muy aragonés y viene, cada varios meses, viene desde Argentina pagándose los pasajes o que cuesten para ver al Real Zaragoza. Encima, cada vez que viene pierde. Hay mucha afición de zaragocista que dice que es el gafe, pero que tenemos que ver cómo cuando Héroes triunfaba, muchas personas alemanas se aprendían español para entender las letras, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una gran proyección aragonesa, tenemos grandes talentos. Sí que creo que hay un inconsciente colectivo, que Juan decía, que nos sobrevuela un poco el estigma, ¿no? De que somos brutos, de que somos pues cabezones, y muchas veces eso se nos va comiendo. Y luego una cosa que pasa mucho psicológicamente hablando es un principio que ya nombraron los griegos, que era el principio de Procusto, ¿no? No me quiero alargar, pero Procusto era una persona que tenía una posada en Ítaca, y cuando venía gente y se acababa de dormir en su posada, tenía unas camas, tenía una grande y una pequeña. Entonces, cuando una persona dormía en la cama pequeña, por ejemplo, y sobresalía, Procusto los amordazaba y les amputaba las extremidades para que no sobresalieran, ¿no? Entonces, de allí vino un mito y vino una ideología social, que es que tengas cuidado con sobresalir o te pondrán en la cama de Procusto, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que nos sentimos más pequeños de lo que somos y no nos permitimos a veces brillar como deberíamos, ¿no? Entonces, no sé si Carlos quiere comentar algo a lo de antes, ¿no? Vale, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí que hay una que yo quería hacer, aprovechando que es el 40 aniversario, y hemos hablado mucho de la historia de atrás. Es un poco qué es lo que esperáis cada uno en vuestro campo de aquí a 40 años, ¿no? Un poco otros 40 años, ¿qué es lo que esperáis? Yo espero que la psicología cada vez haya más ayuda y se visualice más todo el tema que ahora, gracias a la pandemia, se está viendo, los problemas psicológicos, y haya mayor normalidad. ¿Y vosotros? Me conformo con que haya federación aragonesa de deportes para personas con discapacidad. Todavía no tenemos. Creo que somos la única comunidad autónoma en España que no tiene federación. Así que me conformo con eso, porque por algún sitio hay que empezar. Que no es poco. Pues yo, claramente, que si la vacuna funciona dentro de 3 o 4 años, yo creo que para 40 hayamos podido, de verdad, como decía la OMS para el año 2000, poder erradicar una de las enfermedades que llevamos más de toda la vida matando gente. O sea que, muy fácil.
Bueno, a mí me gustaría que las bellas artes y sobre todo con las que yo más me identifico, la literatura, el teatro, la poesía y el cine, mantengan un cierto clasicismo, que no se dejen embolicar por las nuevas tecnologías, que no adelgacen sus personajes, sus melodías, el sustrato del arte que viene tan de atrás como mi propia conferencia, no lo debemos perder, creo yo. Nuestra capacidad de utilizar el lenguaje, de construir de una manera racional y lógica personajes, pensamientos, reflexiones sobre nuestra propia historia, no despreciar ni vender todo eso por un clic o por una aplicación, ¿no? Seamos conscientes de que tenemos un tesoro extraordinario en el conocimiento, en nuestra historia, en nuestra sensibilidad artística, y mantengámoslo. Combinándolo con las nuevas tecnologías de una manera lógica y racional, efectivamente podemos potenciar esa herencia, pero no nos dejemos engañar por los nuevos espejuelos, ¿no?, de la tecnología que pueden llevarnos o llevar a una generación a una cierta ignorancia, ¿no? Así que continúo leyendo los viejos libros y escribiendo con plumas estilográficas. Eso que comentas es muy interesante, Juan, la piel con piel, que la estamos perdiendo. Unido también con el comentario anterior, yo digo una frase mucho, que las personas no tienen memoria y cada generación aprende lo que necesita y la siguiente lo olvida, ¿no? Entonces ahora, gracias a las nuevas tecnologías, sí que es verdad que podemos conectar más con gente de otros lados, pero estamos perdiendo ese piel con piel, ¿no? Esos abrazos, ese contacto, que eso no te lo puede hacer sentir una pantalla. Igual que un libro, el olor al libro, ¿no? El tacto del libro, ¿no? Entonces, creo que yo soy muy fan de que creo que tenemos que volver al pasado para enfocar mejor un futuro. Bueno, creo que es buen momento ya para concluir. Muchas gracias a los ponentes y a todas las personas que habéis venido desde tan lejos. Gracias a mí especialmente también por la invitación y nos vemos ahora en el cóctel, ¿vale? Muchas gracias.